¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien, y si no, pues chuta ya nada. Sean bienvenidos al canal de la JS. Para esta ocasión les traigo el capítulo 2 del volumen 12 de la novela ligera de Arifureta. En el video anterior que comenzó este volumen conocimos la trágica historia de Eri Nakamura, donde vimos que perdió a su padre a los 6 años y su madre la odiaba y maltrataba por eso, hasta que un día ella intentó, ¿cómo es que dicen?, autosuicidarse a sí misma. Sin embargo, justo en ese momento, Kouki apareció. Después de convencerla para que no saltara, Kouki, con sus buenas intenciones, pudo ayudar a mejorar la situación de Eri, y eso fue lo que hizo que ella se enamorara de él. Sin embargo, poco después descubriría cómo es Kouki en realidad, ya que una vez que la ayudó, Kouki se olvidó completamente de Eri, y ahora vimos en lo que terminó convirtiéndose. Y vimos que aprovechando sus poderes y que tiene el control sobre Kouki, Eri no perdió el tiempo, ya me entienden a qué me refiero. También vimos la llegada de Hajime y los demás al santuario de Hid. Ahí vimos la masacre de apóstoles por parte de Hajime, el reencuentro de los amigos que están a punto de pelear, Shizuku y Ryotaro contra Kouki y Suzu contra Eri. Pero antes de empezar, veamos los comentarios interesantes del video pasado. El primero es de Yusaro. Saludos amigo y pregunta: top 3 monstruos de Arifureta. El primero el ángel marino, el segundo la hidra, el tercero los conejos de nieve y los pies grandes patinadores. El siguiente comentario es de Alex Medrano. Saludos amigo y pregunta: sobre qué fue lo que más me llamó la atención de Arifureta y si me identifico con algún personaje. A ver, la cosa fue literalmente así. Yo dije, bueno, un isekai donde el prota es traicionado, porque recuerdo que venía de ver Tate no Yusha, y cuando de pronto Hajime fabrica un revólver y yo dije, listo, me atrapaste. También es porque no me había fijado de qué se trataba el anime, solo lo puse y dije, a ver, sorpréndeme. Ahora, si me puedo identificar con algún personaje, veamos, con Kousuke Endo, porque yo era invisible para YouTube y nadie miraba mis videos y relatos, aunque bueno, la cosa ya no es así. Suscríbete. El último comentario es de Liz Warcraft. Saludos amigo, y pregunta: ¿cuál de los especiales me gustaría que animaran? Pues yo hice justamente un video top 10 de eso, y quiero ver el Día de los Inocentes, donde Yue le hace la broma a Kaori de que está embarazada. Con eso me conformo. Y esa fue la sección de los comentarios. Ahora sí, gente, vamos con el relato del capítulo 2. Espero lo disfruten mucho y lo apoyen para que podamos llegar al final de la historia. Entonces, sin más que decir, empecemos. Volumen 12 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 2. Una mano extendida. Parte 1. Incluso después de que Hajime se marchara, Kouki siguió mirando hacia la torre del reloj. Eri también miró cautelosamente hacia arriba para asegurarse de que no volvería de repente. Ya veo, así que ese monstruo sí logró pasar. Interesante. Tras confirmar que Hajime realmente se había ido, Eri dejó escapar un suspiro de alivio, aunque en sus ojos seguía apareciendo una pizca de frustración. Ya entiendo. Así que esa era la razón por la que no pudieron usar el portal para escapar. ¿A qué te refieres, Shizuku? Hid los rechazó. No, más bien pensó que sería divertido que nos enfrentáramos entre nosotros, así que él preparó esto. Así que nos está haciendo pelear entre nosotros para su propia diversión. Menuda escoria ese tipo. Shizuku estaba relativamente segura de su hipótesis, sobre todo teniendo en cuenta la forma en que Eri la miró después. Suspirando, Eri sacudió la cabeza y apartó los juegos de Hid de su mente por el momento. Aunque no estaba contenta con ello, ahora tenía cosas más importantes que hacer. Al menos no tenía que enfrentarse al único enemigo contra el que sabía que no tenía ninguna posibilidad, o sea, Hajime. Su sonrisa condescendiente regresó y ya no había miedo detrás de ella. Ustedes son realmente estúpidos. Deberían haber dejado de lado su orgullo y pedirle ayuda a ese monstruo. Sin él no tienen ninguna oportunidad contra nosotros. Eri extendió sus alas, haciendo que su maná gris se arremolinara a su alrededor en un intento de intimidar a Shizuku y a los demás. Seguro que puedes hablar ahora que ya se fue, Eri. No te preocupes, pase lo que pase, no intentaremos llamarlo para que vuelva, así que puedes dejar de temblar. Veo que has aprendido a hablar, Suzu. La sonrisa de Eri desapareció, luego examinó a Suzu como si fuera una extraña criatura nueva. La Suzu que Eri conocía era ingenua, sencilla y fácilmente manipulable. Era difícil imaginar que la persona que tenía delante era la misma que ella conocía.
Suzu parecía más decidida de lo que Eri había visto nunca, y también parecía tener más profundidad. A Eri no le gustaba nada esta nueva Suzu. No podía explicar por qué la mirada decidida e inquebrantable de Suzu la molestaba tanto, pero así era ahora. La sed de sangre resumaba en los ojos de Eri y en respuesta, los ojos de Suzu se encendieron con espíritu de lucha. Las dos se miraban tan intensamente que parecía que saltaban chispas por la fuerza de sus miradas. Fue en ese momento cuando Kouki finalmente volvió a prestar atención a lo que tenía al frente. No quieren rendirse, por favor, solo quiero rescatarlos a todos. Ah, lo has entendido al revés, viejo. ¿De verdad? Nosotros estamos aquí para salvarte. ¿Qué quieres decir, Ryutaro? ¿No lo entiendes? Por supuesto que no lo entiendes, porque ahora mismo estás siendo un completo pendejo. Eres demasiado imbécil para que te des cuenta lo que tienes delante de tu maldita cara. Por eso estoy aquí. Tengo que hacerte entrar en razón. Eres mi mejor amigo, Kouki, y por eso te voy a dar una paliza. Así que aprieta los dientes, porque esto te va a doler. El profundo maná verde esmeralda de Ryutaro se arremolinó a su alrededor. Había mucho más que antes y para Kouki estaba claro que Ryutaro también se había fortalecido. De hecho, Ryutaro era ahora más fuerte que Kouki antes de su propio fortalecimiento, pero más intimidante que su poder era la pura determinación en sus ojos. Kouki dio un paso atrás sin darse cuenta, no por lo fuerte que parecía ser Ryutaro, sino por la mirada de sus ojos. A pesar de las ataduras que Eri había puesto en su alma, seguía lanzando una mirada anhelante hacia Shizuku. La razón original por la que había caído tan lejos, aunque físicamente era la persona más fuerte de los presentes, parecía completamente desesperado y vulnerable. Esperaba que, aunque le hubieran lavado el cerebro, Shizuku al menos le hubiera mostrado algo de simpatía. Como tantas otras veces, ignoró la realidad que tenía delante y rezó para que las cosas se alinearan convenientemente para él. No he venido aquí con una determinación a medias, así que no esperen ninguna piedad de mi parte. Su voz retumbó en la ciudad destruida, y mientras desenfundaba su katana, el rostro de Kouki palideció. Lo que más le horrorizaba era que las palabras de Shizuku iban dirigidas tanto a él como a Eri. Ahora, incluso Shizuku ya no era como él la recordaba. El corazón de Kouki se hundió y comenzó a sumirse lentamente en un diluvio de desesperación. Había esperado desesperadamente que Shizuku lo mirara solo a él y se sintiera culpable por lo que había hecho, pero nada de eso había sucedido. No te preocupes, Kouki-kun, no pasa nada, yo te salvaré. Recuerda que estoy de tu lado. Soy la única que nunca te traicionará. Soy la única que siempre estará a tu lado. Así es, gracias, Eri. Eri le habló con una voz tan dulce como podía. Sus palabras llegaron a Kouki incluso mientras se revolcaba en la desesperación. Kouki se giró para encontrar la cara de Eri a escasos centímetros de la suya. Eri sonrió por la respuesta de Kouki con la cara como un cristal agrietado, y entonces chasqueó sus dedos. Resonó un rugido ensordecedor, y entonces numerosas figuras estallaron entre los escombros cercanos, haciendo que llovieran a su alrededor. La conversación mantenida hasta el momento solo había sido una táctica para ganar tiempo. Los guerreros de alas grises rodeaban a Shizuku por todos lados, excepto por el que Hajime había borrado. Todos eran caballeros de Hylight que Shizuku reconocía, pero se habían convertido en grotescos facsímiles de sí mismos después de que Eri mezclara la sangre de monstruos en sus cuerpos y atara sus almas. Shizuku ya había visto una vez a estos soldados no muertos, pero esta vez tenían un nuevo e impactante añadido. ¿Alas grises? No me digas que... Así es. Los llamo mis apóstoles cadáveres. Puede que no sean capaces de recibir un misil en la cara, pero enterrarlos simplemente bajo los escombros no es suficiente para matarlos. Había casi 200 de ellos, y aunque no eran tan poderosos como los apóstoles originales, seguían estando entre los seres más poderosos que existían. Shizuku comprendió por fin de dónde venía la arrogancia de Eri, sobre todo teniendo en cuenta que apenas habían pasado 3 días de su enfrentamiento en el castillo del Rey Demonio. Probablemente asumía que Shizuku y los demás no podían haberse hecho mucho más fuertes en tan poco tiempo. ¿De verdad creyeron que iba a luchar limpiamente contra ustedes? No, claro que no. Voy a aplastarlos con números y... Firmas de almas analizadas, coordenadas bloqueadas, tierra santificada, prisión inmortal.
Con un simple giro de sus abanicos, Suzu destrozó por completo las expectativas de Eri. Géiseres de maná anaranjado brotaron de ella, siguieron el arco que había dibujado de sus abanicos, tragándose a todos los apóstoles cadáveres. Su tierra santificada prisión inmortal era un hechizo de barrera original que Suzu había desarrollado personalmente. Sus abanicos estaban encantados con magia espiritual que le permitía arrastrar las almas de sus enemigos, así como con magia espacial que le permitía fijar coordenadas específicas. Como resultado, podía localizar a varios enemigos a la vez y atraparlos en una barrera especialmente diseñada. Aunque las habilidades de sus abanicos eran impresionantes, lo que era aún más impresionante era su propia capacidad para mantener las coordenadas de 200 enemigos firmemente en su mente y sellarlos a todos. Tanto Eri como Koki se quedaron boquiabiertos, mientras tanto, Shizuku y Ryutaro aprovecharon su ventaja. Se lanzaron hacia adelante con tal fuerza que los escombros que había bajo ellos se pulverizaron. Para cuando Koki recuperó el sentido, el puño de Ryutaro estaba a centímetros de su cara. Koki levantó rápidamente su escudo, pero no fue suficiente, gruñó con los dientes apretados. Ryutaro había practicado karate durante años, incluso antes de venir a este mundo, y Koki siempre había sabido lo letales que podían ser los puños de su amigo. Sin embargo, la fuerza del golpe que acababa de recibir era mucho mayor de lo que había previsto. Él había usado el puño de acero demoníaco asesino de gigantes. Era un movimiento relativamente sencillo en el que Ryutaro concentraba todo su mano en sus guanteletes, que era un artefacto especial que Hajime había fabricado para él, llamado los guanteletes demoníacos, y lo utilizaba para aumentar exponencialmente la potencia de sus golpes. Sus guanteletes estaban encantados con piel de diamante, podían generar ondas de choque de maná al impactar, y su trabajo de monje le permitía enviar esos impactos a través de las defensas de su oponente y golpear directamente sus órganos internos. Los puñetazos de Ryutaro eran ahora lo suficientemente fuertes como para pulverizar el acero, e incluso con la ridícula robustez que le otorgaban las estadísticas de Koki, le costaba toda su fuerza solo para mantener su espada levantada. Tampoco fue capaz de defenderse del ataque, debido a lo mal que pisaba, así que salió volando. Eri quiso correr en ayuda de Koki, pero su instinto le decía a gritos que esquivara, así que por reflejo retrocedió. No había oído ni un sonido ni había visto siquiera el destello de una espada, pero sí que había habido un tajo, así que esquivar había sido el movimiento correcto. Al mirar hacia abajo, Eri vio que su Claymore había sido cortada limpiamente por la mitad. Si no hubiera saltado hacia atrás y utilizado la espada para bloquearla, había sufrido el mismo destino, y sus instintos solo habían podido salvarla porque había visto las habilidades con la espada de Shizuku muchas veces mientras estaban en el mismo grupo. Incluso un nanosegundo de retraso habría concluido esta batalla antes de que empezara de verdad. La trascendencia instantánea que había usado Shizuku era una forma de magia de evolución que había desarrollado. Al activar la magia de evolución, solo de forma instantánea en el momento en que golpeaba, mantenía su consumo de maná bajo y también hacía imposible saber cuándo iba a utilizarla. La nueva katana que Hajime le había regalado le ayudaba a controlar la activación instantánea de la magia de evolución, así como para amortiguar la habitual explosión de maná que acompañaba al uso de cualquier magia antigua. Además, como el hechizo se activaba solo durante un instante, Shizuku podía utilizarlo varias veces en el mismo ataque. En este caso lo había utilizado una vez en sus pies cuando cargó hacia adelante, una vez en sus brazos cuando desenfundó la espada, y una última vez en la propia espada para magnificar sus propiedades de desgarro del espacio. Como resultado, su ataque había sido silencioso, invisible y lo suficientemente fuerte como para cortar una Claymore hecha por Ejid. Parece que tu pequeño ataque sorpresa no funcionó, Shizuku. Eri contraatacó con una andanada de plumas grises de desintegración. Shizuku no trató de empujar demasiado y en su lugar dio una voltereta hacia atrás donde estaba Suzy y cortó las pocas plumas que le alcanzaron. Sabía que serías capaz de defenderte aunque esperaba cortarte los brazos al menos. ¡Oh, qué miedo! ¿Quieres torturarme antes de matarme entonces? Eri invocó otra Claymore de la nada, con una gota de sudor cayendo por su frente. Parecía creer que Shizuku y los demás estaban aquí para vengarse. Shizuku y Suzu abrieron la boca para discutir, pero antes de que pudieran hacerlo... Pero sabes, creo que me estás subestimando. El maná surgió de los apóstoles cadáveres que Suzu había atrapado. Tenían el mismo maná color gris que Eri, pero mezclado con el maná de color carmesí oscuro que tenían los monstruos. El proceso de semi-apostolización había desbloqueado todo el potencial de las criaturas de Eri. Suzu dijo: me imaginaba que también podrían utilizar eso, mientras se esforzaba por evitar que su barrera se erosionara desde el interior.
Había sospechado que los apóstoles cadáveres de Eri también podrían utilizar la magia de desintegración, pero esperaba que no pudieran hacerlo. A juzgar por el hecho de que no la habían utilizado inmediatamente después de ser capturados, los apóstoles cadáver tardaron un tiempo en cargarla, pero el hecho de que pudieran utilizarla era todo un problema, y para empeorar las cosas, Ryutaro fue enviado a volar. Suzu, agitando sus abanicos, invocó el hechizo Nimbus. Una red hecha de anillos de luz aparecieron entonces para atrapar a Ryutaro y detener su caída. Maldita sea, eso estuvo cerca. Buena atrapada, Suzu. Ryutaro se puso en pie mientras le agradecía a Suzu. El sudor le corría por la frente y tenía un profundo corte en la coraza. Su armadura, al igual que su arma, era un artefacto fabricado por Hajime, y además de ser increíblemente resistente, también estaba encantada con piel de diamante. El propio Ryutaro también había activado piel de diamante, pero su triple defensa seguía siendo superada por un solo ataque. ¿Lo entiendes ahora, Ryutaro? No puedes derrotarme. Shizuku, Suzu, basta con esto, ríndanse. No quiero tener que hacerles daño. El maná surgió a su alrededor y sus ojos brillaban de color plata pura, lo que demostraba que había activado la sobrecarga, la habilidad derivada de romper el límite. Shizuku y los demás se dieron cuenta instintivamente de que, incluso con todos los potenciadores que tenían de sus artefactos, las estadísticas de Koki eran fácilmente el doble de las suyas, si no más. Por lo que parece, todas las estadísticas de Koki superaban los 10.000 puntos. Por cierto, ni yo ni Koki nos quedaremos nunca sin maná. Al igual que los verdaderos apóstoles, los dos estaban siendo abastecidos sin cesar por el maná de Hit. Basta, chicos, no quiero matarlos. Oye, ¿qué pasó con lo de liberarnos de nuestro lavado de cerebro, lo que sea? Ha sido directo a mi cuello. Eso duele, amigo. Pensé que sí éramos amigos. Si no puedo convencerte con palabras, tendré que matarte, pero no te preocupes. Aunque tenga que matarte, Dios te devolverá la vida. Y cuando despiertes de nuevo, el mundo volverá a ser como antes. No, será un mundo aún más justo que nunca. Koki apuntó su espada a Ryutaro con una mirada penada. Realmente estaba haciendo el papel de héroe trágico. Suplicó desesperadamente a sus amigos que se rindieran para no tener que matarlos, pero Ryutaro se limitó a frotarse la cabeza como si tuviera que lidiar con un gran dolor de cabeza. Ay, viejo, ¿qué clase de mierda te han metido en la cabeza? Oye, Eri, ¿piensas usar tu unión de espíritus para convertirnos a todos en muertos vivientes después de matarnos? No, es la solución más conveniente para ti. ¿Qué? ¿Pero qué atrocidades estás diciendo? Jamás se me ocurriría hacer algo así. Eri respondió inocentemente. Sus labios se movieron en una pequeña sonrisa, arruinando su acto de niña buena, aunque por supuesto Koki no se dio cuenta. Naturalmente, como Eri quería estar a solas con Koki y Koki quería rescatar a sus amigos, esa era la forma más eficiente de lograr técnicamente ambos objetivos. ¿Cómo puedes decir eso, Suzu? Eri es tu mejor amiga. No, espera, esto debe ser cosa de lavado de cerebro de Nagumo. Por favor, Suzu, vuelve a tus cabales. Esa es nuestra línea, Koki. Tu alma está siendo controlada, pero ya debes haberte dado cuenta de la verdad. Seguro que te has dado cuenta de lo que realmente busca Eri, de lo que Hit quiere hacerle a todo el mundo, y de que solo estás echándole toda la culpa a Hajime porque no quieres aceptar la realidad. El tono frío de Shizuku dejó claro que, si Koki seguía ciego incluso después de escuchar todo esto, lucharía hasta el final. Abre los ojos, deja de soñar despierto y enfréntate a la verdad. Shizuku respiró profundamente y esperó pacientemente su respuesta. No iba a apartar la vista, fuera cual fuera su decisión final. Ya había decidido que nunca apartaría la vista de la realidad por muy dura que fuera. Como una última bofetada verbal en la cara, se dirigió a su amigo caído diciendo: «Ya deja de huir de nosotros, Koki». Koki se tambaleó hacia atrás como si le hubiera caído un rayo. Eri chasqueó la lengua molesta. Pobre Koki-kun, Hajime Nagumo te lo ha quitado todo, y aunque Shizuku y los demás te han traicionado, sigues intentando salvarlos. Por desgracia, parece que el lavado de cerebro es tan profundo que tendremos que matarlos. Pero no te preocupes, Koki-kun, yo me encargaré de todo. Nunca te obligaría a hacer algo tan cruel como matar a tus amigos. Después de decir eso, Eri se apoyó en Koki y le mostró a Shizuku una sonrisa diabólica. Estaba haciendo de heroína devota, tanto como Koki estaba haciendo de héroe trágico. Shizuku y Suzu hicieron una mueca, pero la mala actuación parecía funcionar perfectamente en Koki, obvio. Está bien, Eri, no te pediré que te ensucies las manos por mí. No parece que podamos resolver esto con palabras todavía.
Sí, Eri sigue jugando con su cabeza y usando el enlace espiritual con él. Hasta que no nos deshagamos de eso, no escuchará ni una palabra de lo que digamos. Eso está bien, sabíamos desde el principio que las palabras no serían suficientes. Los tres ya le habían dicho su parte a Kouki, así que solo quedaba ver quién perseveraba en esta batalla de voluntades. Suspirando decepcionado, Kouki miró con tristeza a sus antiguos compañeros y dijo: así que no van a atender a razones entonces, bien, no voy a vacilar más. Kouki levantó su espada por encima de su cabeza y en su punta apareció un remolino de maná blanco y plateado. Parecía una mini galaxia. El maná era tan denso y poderoso que abrazaba el aire a su alrededor. Los mataré para salvarlos. Unas alas de color blanco puro se extendieron desde la masa de maná. A continuación, una gruesa cola creció desde la espalda y 4 poderosas extremidades golpearon los escombros con un sonoro golpe, con sus garras hendiendo la piedra. Por último, un largo cuello se extendió desde la parte delantera, terminando en una feroz cabeza que se apoyaba a 10 metros del suelo. De la frente crecían 2 cuernos y las mandíbulas de la criatura estaban recubiertas de dientes feroces. Obviamente era un dragón. Un enorme dragón hecho de luz plateada estaba detrás de Kouki mirando a Shizuku y a los demás. Ira divina de las 1000 formas, la forma de dragón. Este dragón será la luz radiante que los destruirá. La ira divina era el hechizo de luz más fuerte, así como la principal carta de triunfo del héroe. Normalmente se trataba de una simple ráfaga de luz, pero Kouki había encontrado la manera de transformar su forma y mantenerla permanentemente activa. Era el hechizo más fuerte de Kouki, algo que solo podía hacer gracias a sus estadísticas mejoradas y a su suministro ilimitado de maná. Shizuku, Suzu, Ryutaro, nos reuniremos de nuevo cuando este mundo esté arreglado. Al escuchar eso, los tres sonrieron sin miedo y refutaron sus palabras. En tus sueños. Nuestra determinación es mucho más fuerte de lo que crees. Me gustaría ver cómo lo intentas, debilucho. El dragón soltó su primer rugido, haciendo que Shizuku y los demás arrugaran la cara. Esperaban un ataque inmediato, pero en su lugar, vieron que el dragón recogía una esfera de luz en su boca. Suzu llamó a sus 2 amigos, los 2 asintieron en respuesta, captando inmediatamente sus intenciones sin que ella tuviera que decir nada más, y corrieron hacia ella. Un segundo después, el maná naranja de Suzu se disparó. ¡Tierra santificada! ¡Dispersión! Una barrera en forma de cúpula apareció alrededor del grupo, pero a diferencia de la tierra santificada habitual, el maná que componía la barrera se remolinaba a gran velocidad. Se trataba de una barrera especial que absorbía y redirigía el impacto de los ataques. Un momento después, el dragón liberó su aliento de plata pura y un ataque varias veces más poderoso que la ira divina de Kouki se estrelló contra la barrera. La parte del rayo que fue desviada borró los alrededores del grupo, pero la parte que no lo fue lo suficientemente potente como para romper la barrera de Suzu. Ella gimió con los dientes apretados. La ira divina terminaba en segundos, así que no era demasiado difícil de bloquear, pero este ataque no mostraba signos de parar. Suzu ya estaba luchando por contener el rayo, pero entonces Eri añadió su propio ataque a la mezcla. Eri utilizó el hechizo Dolor Fantasma. Su voz se transmitió sorprendentemente bien a través del ensordecedor rugido del aliento del dragón. Poco después, todo el cuerpo de Suzu se vio sacudido por un dolor extremo. Era como si le hubieran clavado 1000 agujas en cada poro de su piel. Suzu gritó de dolor y su control sobre la barrera flaqueó. Sin embargo, mantuvo la parte de la barrera que bloqueaba el aliento por encima de ellos, decidida a asegurarse al menos de que un ataque no la atravesara. Al concentrar sus esfuerzos en ese único punto, consiguió reforzar su barrera. Por desgracia para ellos, Eri esperaba que eso ocurriera. Emocionada, extendió la mano y disparó un rayo de desintegración al grupo. Para empeorar las cosas, los apóstoles cadáveres llegaron en masa desde todas las direcciones, pero especialmente por encima. Llevaban una gran variedad de armas, espadas, lanzas, mazas, dagas, por lo que parece también estaban organizados en una vanguardia y retaguardia, y la retaguardia se había quedado atrás para lanzar magia. En cuestión de segundos, los rayos de desintegración llovieron sobre ellos desde todos los lados, no solo desde Eri. Eri confiaba que este aluvión concentrado erradicara a Shizuku y a los demás, pero entonces Eri y Kouki oyeron a los tres hablar. Esta vez fueron sus voces las que se transmitieron sorprendentemente bien a través del estruendo. ¡Vamos, mis espadas! ¡100 cuchillas de Onix! ¡Ahora, mi cazador del abismo! ¡Hombre lobo primitivo! ¡Adelante, mis leales familiares! ¡Enjambre abisal!
De repente, innumerables objetos negros salieron disparados de la luz blanca dirigiéndose directamente a Koki. Él gritó sorprendido por el inesperado contraataque. Debido a esa confusión, su reacción se retrasó una fracción de segundo, por lo que no fue capaz de utilizar la ira divina para defenderse. Por reflejo, Koki trató de derribar los objetos negros con su espada, pero solo pudo apartar unos cuantos antes de verse abrumado. La sangre brotó de los brazos de Koki y su espada salió volando de sus manos. Aunque eso significaba detener el ataque de su dragón, Koki sabía que no tenía otra opción que alejarse de un salto. Llamó a su espada con la mente y enroscó defensivamente la cola de su dragón a su alrededor. Un segundo después, 10 katanas negras se clavaron en la gruesa cola del dragón de luz. Las atravesaron por completo, pero se detuvieron justo antes de apuñalar al propio Koki. Un sudor frío le recorría la frente. Si hubiera intentado utilizar una barrera normal, en lugar de su poderosa ira divina, habría terminado ensartado. Sacudiéndose el escalofrío que le recorría la espina dorsal, Koki hizo que su dragón azotara su cola para quitarse las katanas. Sin embargo, para su sorpresa, las katanas solo parecían ligeramente dañadas a pesar de estar expuestas a toda la fuerza de la luz abrasadora del dragón. Pero lo más sorprendente... ¿Pero qué? ¡Las katanas están volando! El hecho de que las katanas estuvieran flotando en el aire rodeándolo sorprendieron al héroe y por supuesto sabía que solo había una persona que podía ser su maestro. En un lugar había una katana negra bloqueando la Claymore de un apóstol cadáver, en otro una katana cortó la punta de la lanza de otro apóstol cadáver, y en otro una katana atravesó la masa de un apóstol cadáver. Docenas de katanas rodearon a Shizuku y Suzu, deteniendo por completo el ataque de los apóstoles. Si se incluían a los 10 que habían atacado a Koki, eran exactamente 100. De alguna manera Shizuku había hecho una verdadera barrera de cuchillas. En el momento en que Shizuku dio su orden de cortar, la barrera de cuchillas se convirtió en un torbellino de muerte. Cada hoja ejecutó un corte muy preciso. Eran tan precisos de hecho que era difícil creer que Shizuku estuviera controlando todas esas katanas a distancia. Este era el resultado del nuevo artefacto que Hajime había hecho para Shizuku. Las 100 cuchillas de Onix habían sido creadas de la misma manera que las balas vivientes de Hajime. La magia de gravedad les permitía volar y poseían una pequeña pizca de inteligencia. Básicamente eran golems con forma de katanas. Tenían más autonomía que las balas de Hajime y estaban conectadas telepáticamente con Shizuku a través de su propia magia de metamorfosis, lo que facilitaba su coordinación. Sin embargo, lo más importante es que Shizuku había pasado el poco tiempo que tenía antes de la batalla final entrenando a todas sus katanas en el estilo Yaegashi, por lo que su habilidad era comparable a la suya. Además, todas estaban encantadas con magia de corte espacial, lo que las hacía casi imposibles de bloquear y por eso Koki había sido cortado con tanta facilidad. Un aura azul rodeaba las cuchillas mientras giraban a una velocidad insana. Como era de esperar, los apóstoles cadáveres fueron incapaces de resistir el ataque, y 20 de ellos fueron cortados en pedazos junto con sus armas y armaduras. Incluso los que habían conseguido retroceder a tiempo habían perdido algunas partes de sus cuerpos o sus armas. Una vez finalizado el asalto, las espadas volvieron con su maestra, con las puntas orientadas hacia el suelo. De pie en el centro de la formación, Shizuku tenía el mismo aspecto que uno de los héroes que Koki había admirado tanto. Su cola de caballo ondeaba al viento y su mirada fría y clara era cautivadora. Koki murmuró sin darse cuenta: «Es hermoso». Estaba tan hechizado que no se dio cuenta de lo que ocurría a su alrededor. Al escuchar un rugido, Koki se giró para ver a una criatura de pelaje negro con ojos rojos brillantes, garras afiladas y dientes puntiagudos. Era un hombre lobo y estaba atacando a Eri. Había aparecido al mismo tiempo que las espadas de Shizuku y había cortado una franja de destrucción a través de los apóstoles cadáveres en su camino hacia Eri. El hombre lobo se movía tan rápido que incluso con sus sentidos de apóstol, Eri solo vio una mancha negra, pero más letal que su velocidad era la variedad de técnicas de karate que utilizaba. Todas ellas se asemejaban a las técnicas de Ryutaro, y el ataque del hombre lobo era tan despiadado que Eri ni siquiera tuvo la oportunidad de surcar los cielos. Intentaba desgastarlo con un aluvión de plumas de desintegración, pero la coraza de cuero y los guanteletes del hombre lobo las desviaban todas con facilidad. Llevaba el mismo equipo que Ryutaro, aunque había crecido cuando el cuerpo de su portador se había transformado, y su forma se había modificado ligeramente para tener en cuenta el cambio físico. En ese momento, Eri tuvo claro de que sí se trataba de Ryutaro. ¿Usaste la magia de metamorfosis en ti mismo? Dios, realmente eres un cerebro de músculo. Así es, tú nos has jodido a todos, así que ahora te haré pagar por todo.
La suposición de Eri fue acertada. Ryutaro había utilizado la magia de metamorfosis en sí mismo para aumentar enormemente sus estadísticas. La transformación era un hechizo bastante sencillo en teoría. El lanzador ingería un cristal de maná extraído de un monstruo que otorgaba a su cuerpo las propiedades de ese monstruo. Hasta ahora Ryutaro se había centrado en sus capacidades de combate cuerpo a cuerpo y había descuidado su entrenamiento mágico, por lo que, aunque tenía la afinidad para la magia de metamorfosis, le había costado mucho conseguir un familiar. Sin embargo, después de pensarlo mucho, llegó a la conclusión de que si no podía controlar a los monstruos, él se convertiría en el monstruo. Pero aunque eso parecía sencillo, la transformación era uno de los hechizos mágicos de metamorfosis más difíciles de dominar. Sin embargo, Ryutaro había tenido la suerte de tener una afinidad natural con la transformación del cuerpo y había superado el entrenamiento con fuerza bruta. Eri no estaba muy equivocada cuando lo llamó cerebro de músculo. Para esa transformación, Ryutaro utilizaba el cristal maná del Rey Lobo que vivía en uno de los pisos más bajos del abismo. La transformación le otorgaba la magia especial del monstruo que estaba usando como base, y en este caso, el Rey Lobo poseía la previsión, mejora de la percepción, paso destello sin tiempo y aceleración. Esta forma estaba especializada en la velocidad, por lo que Ryutaro fue capaz de abrumar a Eri. La impaciencia se apoderó de Eri y miró a sus apóstoles cadáveres para ver por qué no habían disparado ninguna descarga de desintegración. Al ver lo que ocurría, gritó: ¿Qué demonios les está sucediendo, imbéciles inútiles? ¿Cómo pueden dejar que unos bichos les superen? Efectivamente, un enjambre de monstruos insectoides habían atacado la retaguardia de los apóstoles cadáveres, justo antes de que pudieran terminar de lanzar sus hechizos. Los 100 pies gigantes escupían un ácido altamente corrosivo que devoraba los cuerpos de los apóstoles cadáveres. Los apóstoles cadáveres obviamente se defendían y los 100 pies no eran lo suficientemente fuertes como para recibir un martillo de guerra en la cara, pero aún así se llevaban un buen número de muertos vivientes con ellos. Además, un enjambre de avispas gigantes del tamaño de un bebé lanzaban una andanada de aguijones que explotaban al contacto, sembrando aún más discordia entre los escuadrones de apóstoles cadáveres. Un grupo de mantis religiosas se metió en la confusión, lanzando aspas de viento en todas las direcciones para causar un más estrago entre los apóstoles cadáveres. Algunos intentaron volar para ponerse a salvo, pero quedaron atrapados en telarañas increíblemente fuertes. Sin embargo, si permanecían en el suelo, hordas de hormigas empezarían a abrumarlos. Todos estos insectos se apresuraron a salir de un grupo de artefactos de almacenamiento que Hajime le había dado a Suzu, a los que había llamado Pokebolas. Mientras Shizuku y Ryutaro habían mantenido ocupados a Koki y a Eri, Suzu las había lanzado a todos los rincones del campo de batalla. La razón por la que incluso había capturado a los apóstoles cadáveres con su barrera era para evitar que se dieran cuenta de la verdadera amenaza. Eri pensó con un poco de pánico: estos monstruos son mucho más fuertes que los que vimos en el castillo del Señor de los Demonios, pero por supuesto, los monstruos que Suzu estaba utilizando ahora eran mucho más fuertes que cualquiera de los que vivían en el bosque de Jaltina. Al fin y al cabo, todos estos monstruos procedían de las profundidades del abismo y había unos 50 en total. Mientras tanto, la propia Suzu estaba protegida por una barrera hermética. Se trataba de otro de sus inventos, la tierra santificada Ciudadela. Habían lanzado 20 terrenos santificados a la vez, y cada vez que se destruía una de las barreras exteriores surgía otra para ocupar su lugar. Protegida como estaba por una barrera tan poderosa, Eri y Koki no podían esperar detener el asalto de los monstruos eliminando a Suzu. Además, como se estaba protegiendo a sí misma, ninguno de sus compañeros tenía que quedarse atrás para cuidarla. En cuanto terminó de desplegar sus defensas, Shizuku dirigió todas sus 100 katanas contra Koki. Números del 20 al 50, maten a Shizuku. Del 60 a 80, apóyenme. El resto debe atacar a Suzu. Retaguardia, no se molesten en cargar su magia de desintegración, solo acérquense a ellos. Eri ladró órdenes con voz estridente. Su máscara de confianza se desvaneció. Podía sentir que la marea se alejaba de ella. Era como si todos y todo en el mundo la rechazaran, lo cual era una sensación demasiado familiar para ella. Ryutaro rugió mientras cargaba contra Eri de nuevo. ¡Deja de ladrar, perro sarnoso! ¡Luna maniática! ¡Poder total! Eri desató una ola de magia de desintegración a su alrededor, haciendo que Ryutaro se tambaleara momentáneamente, y luego utilizó su hechizo definitivo de magia oscura para hacer que Ryutaro perdiera el conocimiento durante unos segundos. Una luna negra parpadeante del tamaño de una pelota de tenis apareció entre Eri y Ryutaro. Este era un hechizo que había funcionado incluso en Yue. En el momento en que Ryutaro contempló la luna maniática, Eri sonrió segura de su victoria. ¡Golpe del trueno! Un puño se hundió en el plexo solar de Eri, haciéndola volar hacia la montaña de escombros. Se recuperó rápidamente, pero se quedó con una mueca de dolor.
Los puños demoníacos de Ryutaro estaban encantados con campo eléctrico, así como con su propia capacidad innata de hacer que sus golpes penetraran armaduras. Gracias a eso, había enviado las potentes descargas del hechizo por todo el cuerpo de Eri. Eri no podía entender por qué su luna maniática, que había hecho caer incluso a Yue, no había funcionado en Ryutaro. Ya usaste ese truco contra Nagumo, Eri. Pero por supuesto, el hecho era que Hajime había desarrollado contramedidas para ello precisamente porque había funcionado en el pasado. Eri gritó internamente: ¡me estás jodiendo! No había olvidado lo monstruosamente adaptable que era Hajime Nagumo, pero no había pensado que pudiera contrarrestar un hechizo después de haberlo visto una sola vez. Ryutaro se lanzó de nuevo contra Eri, haciendo saltar chispas de sus guanteletes, pero ella se limitó a mirarle con desprecio, y un segundo después, sus apóstoles cadáveres acudieron en su ayuda. Uno de ellos pisó el suelo y un instante después, el suelo bajo los pies de Ryutaro explotó. Fragmentos de piedra bombardearon sus piernas, deteniéndolo momentáneamente. Entonces apareció un segundo apóstol cadáver, impregnó su escudo de torre con maná carmesí y se lanzó contra Ryutaro. El golpe del escudo potenciado por el maná lanzó a Ryutaro por los aires, dándole a Eri un tiempo muy necesario para pensar y curarse. Sea cual sea el artefacto que les dio Nagumo, probablemente se trata de una contramedida al edicto divino de Hit. Si protege sus almas de ser afectadas de alguna manera, probablemente también tenga el efecto secundario de defenderlos de ataques mentales. Y sin embargo, mi dolor fantasma sí funciona en Suzu, probablemente porque es una magia que afecta directamente a los sentidos. En otras palabras, mi magia sigue siendo efectiva siempre que se limite a golpear sus sentidos. Ryutaro se puso rápidamente en pie, pero los apóstoles cadáveres se le echaron encima en segundos. Con una coordinación asombrosa, lo rodearon y cargaron contra él, con sus armas envueltas en sus respectivas magias especiales, mientras Ryutaro esquivaba desesperadamente una lanza roja en llamas, una claymore revestida de rayos y una espada larga que emitía un humo petrificante. Eri le lanzó una mirada fría. Ella activó el hechizo Olvido. Era un simple hechizo oscuro que cubría la visión del objetivo con una niebla negra. Ryutaro gritó: ¡qué demonios! Entonces corrió hacia donde había visto por última vez a sus oponentes, con la esperanza de acortar la distancia y evitar que usaran sus armas de mayor alcance, pero era difícil cuando no podía ver. El apóstol cadáver que blandía la lanza lo esquivó con facilidad y atacó el flanco desprotegido de Ryutaro, y al ver eso, Eri sonrió, segura de que Ryutaro estaba acabado, pero Suzu exclamó: tierra santificada, invocando un grupo de brillantes escudos hexagonales para proteger a Ryutaro. Tampoco se deslizaron desde otro lugar, simplemente aparecieron en el punto exacto necesario para bloquear los ataques. La lanza se deslizó por la barrera, mientras que otros dos escudos recibieron de frente las espadas de otro apóstol cadáver. Sin embargo, ese no era el final de los trucos de Suzu. Con un encantamiento de una sola palabra, los escudos explotaron hacia afuera, haciendo volar a los apóstoles cadáveres. Entonces, sin perder el tiempo, Suzu lanzó el hechizo Eteria. Era un hechizo de magia de luz que curaba todos los efectos de estados negativos. Ryutaro le gritó gracias cuando recuperó la visión, se giró hacia ella y le hizo un gesto de agradecimiento. Como alguien que había luchado a su lado durante bastante tiempo, sabía que la magia de barrera no era la única especialidad de Suzu. Del mismo modo que Kaori había dominado la magia de barreras y de apoyo tras un gran esfuerzo a pesar de tener el trabajo de sacerdotisa, Suzu también se había entrenado mucho en la magia curativa y lo había hecho todo para tener la oportunidad de volver a hablar con Eri. Suzu agitaba sus abanicos una y otra vez desde el interior de su ciudadela mágica, protegiendo y curando a sus familiares que eran superados de número por los apóstoles cadáveres 2-1. Además, aprovechaba cada oportunidad que podía para lanzar la prisión inmortal y enjaular temporalmente a todos los apóstoles cadáveres a la vista. Si tardaban demasiado en escapar, podía añadir magia de fuego, rayos a sus barreras de aprisionamiento y matar a los apóstoles cadáveres directamente. Sin dejarse intimidar por la insana dureza de los apóstoles cadáveres ni sus magias especiales, Suzu siguió adelante, aunque no había conseguido derrotar a demasiados por sí sola. Sus excepcionales habilidades como comandante de familiares y como apoyo en la retaguardia le permitieron enfrentarse a 2/3 de los apóstoles cadáveres para que sus compañeros pudieran centrarse en Kouki y Eri. Al cabo de unos segundos, Suzu miró a Eri a los ojos y la sonrisa confiada de Eri se desvaneció un poco. Al contrario de lo que sospechaba, Suzu estaba protegiendo a sus compañeros en lugar de acobardarse. De hecho, su firmeza parecía la más fuerte de todas. Veo que ya no eres una cobarde, Suzu. Suzu se limitó a devolverle la sonrisa. Por fin, Eri no podía ignorarla como antes. Suzu ya no estaba por debajo de la consideración de Eri. El enfado de Eri lo demostraba sin lugar a dudas. La había reconocido debidamente como enemiga. Pero aún así romperé esas patéticas barreras tuyas.
Eri gritó, tomando la genuina sonrisa de felicidad de Suzu como una provocación mientras volaba hacia el cielo. Eri y sus apóstoles cadáveres eran maestros del combate aéreo. Incluso si, en forma de hombre lobo, Ryutaro podía seguirles el ritmo en tierra, no tenía ninguna posibilidad en el aire. Allí arriba podían desatar un aluvión de magia de desintegración sin interrupciones. O eso creía Eri, pero tras elevarse en el aire, sintió un dolor cegador en la cabeza. El dolor era tan intenso que se desmayó durante un breve instante. Pensó que había un monstruo encima de ella. Al levantar la vista, Eri no vio nada al principio, pero cuando enfocó un poco más sus ojos se dio cuenta de lo que le había golpeado. Una pequeña barrera transparente del tamaño de una moneda de 25 centavos era lo que le había golpeado en la cabeza. También se trataba otro de los hechizos originales de Suzu, el laberinto de barreras. Al establecer pequeñas barreras transparentes alrededor de sus enemigos, Suzu podía limitar su rango de movimiento. Lo verdaderamente peligroso de este hechizo era que cuanto más rápidos eran sus enemigos, más se dañaban al chocar. En su precipitado ascenso, Eri había chocado de cabeza con una de esas barreras. Ryutaro gritó, jaja, qué idiota, riendo a carcajadas mientras veía a los apóstoles cadáveres que le habían rodeado chocar contra las barreras y caer al suelo. A continuación, se dispuso a masacrarlos a todos antes de que pudieran volver a levantarse. Ya me harté, veamos si puedes bloquear esto. A continuación, Eri envolvió sus alas grises como un capullo, impregnándolas de magia de desintegración para protegerse de cualquier ataque que pudiera producirse. Al cabo de unos segundos gritó: ¡Dolor fantasma! ¡Aullido de locura! ¡Olvido! ¡Diezmar! Eri había lanzado una serie de hechizos de magia oscura en rápida sucesión. Dolor fantasma que distorsionaba el sentido del tacto del objetivo y le hacía sufrir una agonía extrema contra Shizuku. El aullido de locura que provocaba alucinaciones auditivas e interfería en el sentido del oído del objetivo contra Ryutaro. Olvido que cegaba al objetivo y diezmar que dispersaba el maná de los hechizos que el objetivo estaba lanzando contra Suzu. Shizuku emitió un ligero gruñido mientras que Ryutaro, cuyo oído se había agudizado considerablemente debido a su transformación, aulló de dolor y se tapó los oídos. Cegada, pero muy consciente de que sus barreras empezaban a desmoronarse, Suzu giró con gracia con sus abanicos bailando en el aire. Suzu se curó a sí misma y a sus dos compañeros al instante con el hechizo Eteria, mientras volvía a desplegar su tierra santificada ciudadela. Luego volvió a mirar a Eri y respondió: «Parece que sí pude, Eri». Por fin, Suzu podía estar en igualdad de condiciones con Eri sin tener que depender de nadie más. Hubo un breve momento de silencio y luego Eri cubrió el campo de batalla con una destructiva luz gris, a la que Suzu respondió con su luz naranja protectora. Capítulo 2. Una mano extendida. Parte 2. Las oleadas de maná se enfrentaron en torno a Shizuku, con Eri buscando destruirle y Suzu buscando protegerla. Ella pensó, supongo que esto cuenta como una especie de conversación. Al igual que Ryutaro, tenía una fe absoluta en que Suzu sería capaz de protegerla de cualquier cosa que Eri pudiera intentar. Además, aunque no lo hubiera hecho, ya tenía las manos ocupadas con Koki, así que no podía hacer nada exactamente contra Eri. El dragón de luz de Koki disparó su aliento contra Shizuku y ella utilizó la trascendencia instantánea en combinación con el paso destello para esquivar. A continuación, aterrizó unos 10 metros de distancia, giró sobre su pierna derecha y activó la cuchilla relámpago. Desenfundando su katana a la velocidad del rayo, cortó a los dos apóstoles cadáveres que se acercaban por detrás. Lograron detenerse justo a tiempo para evitar ser cortados por la mitad, pero Shizuku había predicho que lo harían. Al fin y al cabo, el verdadero poder de la cuchilla relámpago era la onda de choque paralizante que desprendía, no la fuerza del golpe en sí. Efectivamente, la onda expansiva hizo que los dos apóstoles cadáveres se paralizaran durante un segundo, y dos de las cuchillas de Shizuku volaron desde atrás para partirlos de pies a cabeza. 30 apóstoles cadáveres habían acudido en ayuda de Koki, y Shizuku ya había matado a 5 de ellos. Shizuku había agrupado sus 100 espadas en 10 grupos de 10. El primer grupo se centró en protegerla a ella, mientras que los 9 restantes se dividieron en grupos o más pequeños de 3, y cada subgrupo se encargó de un apóstol cadáver. Por desgracia cada vez es más difícil matarlo solo con mis 100 espadas de Onis. A diferencia de las verdaderas apóstoles, los apóstoles cadáveres no eran meras marionetas. Aunque estaban obligados a servir a Eri como sus fieles esclavos, aún conservaban una gran parte de las habilidades y conocimientos tácticos que habían tenido cuando estaban vivos, y como resultado podían adaptarse a las técnicas de Shizuku.
Por suerte, ahora que había batido a 5, su tercer grupo tenía cierto margen de maniobra para influir más en la batalla. Sin embargo, al mismo tiempo, 5 de sus espadas habían sido derribadas por los ataques de desintegración de los apóstoles cadáveres. Aún así, Shizuku era la que causaba un daño proporcionalmente mayor. Kouki gritó, ¡Ira divina! 10 destellos celestiales, mientras desataba una serie de ondas de choque para atrapar a Shizuku en su sitio mientras su dragón hacía llover un rayo de luz sobre ella. A la distancia, el brillante despliegue de luz blanca y pura parecía bastante hermoso, pero para Shizuku era la luz de la aniquilación. Si alguno de esos ataques la alcanzaba, quedaría reducida a cenizas, que era precisamente la razón por la que avanzaba en lugar de optar por esquivar. Depositó su fe en el artefacto que le había regalado a su amado y avanzó con valentía hacia aquella lluvia de muerte. 2 de las katanas de Shizuku se movieron en diagonal frente a ella. La magia gravitatoria imbuida en sus hojas les permitía atraer cosas hacia ellas, por lo que las ondas de luz de Kouki cambiaron de rumbo al entrar en los campos gravitatorios de las katanas. Mientras tanto, otras 3 katanas se elevaron sobre la cabeza de Shizuku y como un paraguas repelieron el aliento del dragón para que cayera alrededor de Shizuku en lugar de sobre ella. Utilizando una combinación de paso, destello y no tempo, Shizuku redujo la distancia entre ella y Kouki en un instante. Ríndete, Shizuku, ya he analizado todos tus movimientos. Su brazo ya estaba curado, el proceso de apostolización había aumentado exponencialmente su tasa de curación natural y además tenía a su lado un apóstol cadáver con una poderosa magia especial en curación. Incluso los cortes lo suficientemente profundos como para cortar sus músculos se curaron en segundos. Mientras Kouki blandía su espada, su dragón también intentaba pisotear a Shizuku con su pata delantera. Cada una de sus garras era un relámpago celestial en sí mismo, pero con lo densamente empaquetado que estaba el maná en ellas, Shizuku habría sido aplastada mucho antes de ser cortada. Kouki parecía pensar que podía traer de vuelta a sus amigos después de matarlos, pero Shizuku se preguntaba distraídamente si eso seguiría siendo posible si eran aniquilados a nivel molecular. Apuesto a que ni siquiera ha considerado eso. Después de todo, ignora cualquier verdad que pueda incomodarle. Lo siento, Kouki, pero soy yo quien te ha analizado. Las katanas de Shizuku formaron un escudo redondo sobre ella y sus auras azules pulsaron con poder. Las katanas estaban encantadas con la capacidad de convertir el maná en ondas de choque, lo que les permitía resistir ataques de alta densidad. Por supuesto, solo podían durar un instante contra el poder masivo del maná de Kouki, pero un instante era todo lo que Shizuku necesitaba. Ella exclamó, eliminación del limitador, utilizando la magia de evolución para aumentar aún más su fuerza y lanzarse hacia adelante, mientras sus katanas se aplastaban tras ella. A continuación, se abrió paso entre el aluvión de ataques de Kouki y lo alcanzó tan rápido que parecía que se había teletransportado. Shizuku activó el rayo instantáneo, desenfundó su espada a una velocidad vertiginosa, reforzando su corte con magia de relámpago para soltar un tajo lo suficientemente potente como para partir incluso la armadura sagrada de Kouki. Pero por supuesto, Kouki reaccionó a tiempo para evitar ser cortado. Un fuerte estruendo metálico resonó y saltaron chispas cuando bloqueó el ataque de Shizuku con su espada sagrada. El rayo que salió de su espada fue absorbido también por su armadura, dejándolo completamente intacto. Sin embargo, Shizuku ya se lo esperaba. Ella ya sabía que las estéticas de Kouki eran mucho más fuertes que las suyas, y así inclinó su katana y la deslizó a lo largo de la hoja de Kouki para cortarle la cabeza. Kouki gruñó, echó la cabeza hacia atrás justo a tiempo, pero la katana le rozó la mejilla. Sin embargo, Shizuku apuntó su vaina hacia su rodilla. Él apenas bajó su espada a tiempo para evitar que su rótula se hiciera pedazos. Desgraciadamente, la fuerza del golpe hizo que su brazo en que llevaba la espada se paralizara por un momento, y Shizuku hizo un corte descendiente de vuelta con su katana, pero justo antes de que su espada golpeara el hombro de Kouki, sus instintos le gritaron que corriera, así que se obligó a saltar hacia atrás. Sus piernas gimieron de dolor por el esfuerzo, pero mereció la pena, ya que un rayo de luz atravesó el lugar donde ella había estado hace un segundo. El dragón de Kouki había bajado la cabeza hasta el suelo y le había lanzado una ráfaga horizontal de aliento. Había mantenido el ataque al mínimo para no golpear accidentalmente a Kouki también, pero al concentrar su aliento, lo había hecho aún más mortal. El rayo golpeó un edificio a unos cuantos kilómetros de distancia y lo atravesó, y luego pasó por otra docena de edificios detrás de él. Eres fuerte, Shizuku, casi me golpeas ahí. Más bien te has debilitado, eres una completa vergüenza para el estilo Yaegashi. Shizuku y Kouki se miraron, la mirada de Kouki era casi tierna mientras que la de Shizuku era fría como el hielo. Debería haber sido capaz de responder al ataque de Shizuku utilizando sus propias técnicas del estilo Yaegashi. Al igual que ella, podría haber utilizado su vaina como una segunda espada,
pero en lugar de confiar en las habilidades que él mismo había desarrollado, se aferró al poder que Gil le había dado y utilizó sus estadísticas superiores para rechazar el ataque de Shizuku. Lamentablemente, la reprimenda de Shizuku cayó en saco roto. Frotándose el corte en la mejilla, Koki entrecerró los ojos hacia Shizuku y le dijo: «Pobrecita, te han lavado tanto el cerebro que ni siquiera puedes darte cuenta de la enorme diferencia de poder que hay entre nosotros». Estaba claro que tenía una fe absoluta en su dragón de luz. El suministro ilimitado de maná y el aumento de la fuerza que había recibido le habían hecho confiar en exceso. Ni siquiera registró el hecho de que el manejo de la espada de Shizuku era muy superior al suyo. «Pero todo se arreglará pronto. No dejaré que Nagumo te haga más daño. Después de revivirte y quitarte el lavado de cerebro, te protegeré de él». Las palabras de Koki eran tan vacías, tan carentes de emoción, que eran difíciles de soportar. Shizuku dejó escapar un suspiro de decepción. Odiaba ver así a su amigo de la infancia. Incluso sabiendo que sus palabras no le llegarían, no pudo evitar intentar transmitirle sus sentimientos. «¿Protegerme, dices? También dijiste eso antes, pero honestamente no creo que me hayas protegido realmente, ni siquiera una vez». «Ya veo, así que Nagumo se ha metido hasta con tus recuerdos, ¿eh? Bueno, puede que no lo recuerdes, pero siempre he estado a tu lado protegiéndote, aunque supongo que mis palabras no pueden llegar a ti ahora». «Esa es mi línea». Podía decir que Koki había pensado realmente eso incluso antes del lavado de cerebro de Eri, lo que la cabrió más que nada. Koki levantó su espada en alto y afirmó: «Por fin me he acostumbrado a este poder». Un momento después, la luz de su dragón se hizo aún más fuerte. Al igual que Eri, no había tenido mucho tiempo para acostumbrarse a su nuevo poder. Por suerte para él, tenía una habilidad innata para la batalla, así que por fin había descubierto cómo utilizar su poder de forma óptima para fortalecer a su dragón. Por supuesto, Shizuku no iba a quedarse sentada y dejar que se potenciara. Reunió las 10 espadas de su primer grupo a su alrededor y se preparó para cargar contra él una vez más, pero antes de que pudiera hacerlo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se lanzó hacia adelante por instinto y rodó justo a tiempo para escuchar un silbido sobre su cabeza. Al darse la vuelta, vio que una de sus katanas le apuntaba e intentó apartarse antes de que pudiera apuñalarle en la cabeza, pero afortunadamente una barrera apareció para protegerla. Mirando a su alrededor, Shizuku vio que varias de sus otras espadas estaban igualmente bloqueadas por barreras. Pero aunque estaba a salvo por el momento, no podía permitirse el lujo de relajarse. No había ninguna razón para que sus propias espadas la atacaran, por lo que la situación en cuestión no tenía ningún sentido para ella. Pero entonces vio el barniz de maná gris que cubría las cuchillas mientras éstas temblaban y todo encajó. Un segundo después, una ola de maná naranja vino a limpiar sus espadas. «Lo siento, Shizu, no pude detenerla a tiempo». «Bueno, me ha salvado la vida, así que yo diría que aún llegaste a tiempo». Las dos se hablaron por telepatía. Las katanas de Shizuku eran golems biológicos, eran susceptibles a los efectos de estado como cualquier otro organismo vivo. Por supuesto, Hajime se había asegurado de protegerlas del edicto divino y otras magias espirituales, pero seguían dependiendo de sus sentidos visuales y auditivos. Podrían haberlos hecho depender únicamente de la vista del alma, pero entonces no podrían sentir a las criaturas que no tuvieran alma, como las apóstoles, así que, aunque no tenían ojos ni oídos en el sentido tradicional, estaban imbuidos de una magia que les otorgaba los 5 sentidos humanos. Eri había sido lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de eso y aprovecharse de esa debilidad, y por desgracia Suzu no había esperado un ataque así. Por supuesto, la magia oscura de Eri también funcionaba bien con los familiares de Suzu, así que ésta se esforzaba por seguir protegiéndolos a todos. Había una gran diferencia de habilidades entre Suzu, que simplemente había adquirido magia curativa como habilidad secundaria, y Eri, que era una maestra de la magia oscura, y poseía el trabajo de magia oscura más fuerte de todos, el de nigromante. Además, Eri tenía un suministro ilimitado de maná, mientras que Suzu tenía que depender de los artefactos de restauración de maná, lo que provocaba un ligero retraso cada vez que se quedaba sin él. Por eso había tenido que usar una barrera para proteger a Shizuku antes de que pudiera cambiar a la magia curativa para arreglar sus espadas. En cualquier caso, Shizuku había perdido su oportunidad de detener el aumento de poder de Koki. «Ira divina de las 1000 formas, descenso de la horda de dragones». Un grupo de dragones más pequeños se separó del dragón de luz gigante, pero incluso los más pequeños tenían fácilmente 1 metro de longitud, y al igual que su origen, también estaban compuestos por el hechizo de la ira divina. Es más, había 50 de ellos en total. El problema de mi dragón inicial era que no era muy bueno haciendo maniobras cerradas. Este es el final, Shizuku. Ni siquiera tú puedes hacer frente a tantos ataques a la vez. Esto te dolerá al principio, pero no te preocupes, te curaré enseguida.
El ejército de pequeños dragones se elevó hacia el cielo. A continuación abrieron sus mandíbulas simultáneamente y comenzaron a recoger luz, por lo que parece estaban apuntando a todo el campo de batalla. Shizuku, Ryutaro e incluso Suzu estaban en su línea de fuego. Lo siento, pero solo hay un hombre que quiero que cure mis heridas, y no eres tú. Shizuku respondió secamente antes de empezar a correr. A continuación recuperó todas sus espadas y utilizó no tempo y una serie de pasos destellos para abrirse paso en zigzag entre el torrente de luz que llovía sobre el campo de batalla. Ryutaro lanzó el apóstol cadáver que acababa de matar a otro apóstol cadáver y luego corrió por el campo de batalla al igual que Shizuku para que ambos llegaran con Suzu. ¿Estás seguro de que quieres dejar que mis apóstoles cadáveres corran libres? Ahora que ya no tenían que defender a Eri y Koki, los apóstoles cadáveres eran libres de perseguir a Shizuku y Ryutaro. Claro, algunos de ellos fueron abatidos por el bombardeo indiscriminado de Koki, pero no pareció importarles en lo más mínimo. En todo caso, eso los animó aún más e hicieron todo lo posible por intentar derribar a Shizuku y Ryutaro con ellos. Y obviamente, Eri había disparado sus plumas de desintegración y Koki también había desatado un destello celestial tras otro contra el dúo en retirada. Fue una embestida abrumadora, pero como Eri y Koki se centraban únicamente en Shizuku y Ryutaro, Suzu ya no tenía que curar los efectos de estado ni proteger a sus familiares. A continuación, ella utilizó cerezos en flor. Unas flores de cerezo ondulantes aparecieron en el aire mientras Suzu bailaba, pero aunque parecían bonitas, eran mucho más peligrosas que las flores de cerezo reales. Los pétalos giraron alrededor de Shizuku y Ryutaro, creando un tornado de luz naranja alrededor de los dos. El aluvión de ataques golpeó el tornado y se deslizó suavemente por él. Además, cualquier apóstol cadáver que se precipitaba en el tornado salía al otro lado como un verdadero cadáver. Sus cuerpos estaban rebanados en pedazos y en algunos lugares profundamente agujereados. A algunos de ellos simplemente les faltaban la cabeza. Este era otro de los hechizos originales de Suzu, las flores de cerezo. Como su nombre indica, había tomado las poderosas barreras de tierra santificada y las había reducido al tamaño de pétalos de una flor de cerezo. Esos diminutos fragmentos de barrera podían cortar cualquier cosa que los atravesaba, además de desviar los ataques al agruparse. Con cada movimiento de los abanicos de Suzu, la tormenta de pétalos de flor de cerezo se ondulaba y pasaba de ser un tornado a un arroyo, a un muro y viceversa. El único defecto real del hechizo era que tardaba en lanzarse, pero una vez que se había lanzado, podía utilizar la inversión de tierra santificada para mantener el hechizo en funcionamiento mientras tuviera maná. Mientras protegía a sus amigos, Suzu bajó el abanico que tenía en la otra mano hacia Eri y preguntó con calma: ¿estás segura de que deberías actuar tan engreída? En ese momento, Eri notó que algo revoloteaba en el borde de su visión. Al darse la vuelta, parpadeó sorprendida al darse cuenta de lo que estaba viendo. ¿Qué son esas cosas? ¿Mariposas? Te has pasado tanto tiempo escondida detrás de tus alas que ni siquiera te has dado cuenta. Las mariposas negras que revoloteaban sobre Eri tenían círculos mágicos carmesí grabados en sus alas. Eran tantas que tapaban el sol, pero cada vez que salían más de las joyas de los abanicos de Suzu, se extendieron hasta cubrir todo el campo de batalla. Suzu parecía una doncella de santuario, haciendo una danza sagrada sintoísta. Cada vez que agitaba sus abanicos, aparecían en el cielo más mariposas negras y flores de cerezo anaranjadas. Era un espectáculo fascinante, tan fascinante de hecho que incluso Eri se sintió fascinada. Hace poco aprendí la frase perfecta para esta situación. La voz alegre de Suzu sacó a Eri de su ensueño. Golpeando las alas con furia, se quejó en silencio de que Suzu la había cautivado, aunque fuera solo por un segundo. Eri fulminó con la mirada a Suzu, pero esta se limitó a sonreír sin miedo y a decir: he dado infinitas vueltas. Suzu no podía confiar si había sido Hajime Okori quien había enseñado esa frase. De hecho, el relator tampoco. Así que pudo haber sido cualquiera. En cualquier caso, la burla de Suzu enfureció tanto a Eri que no se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Koki-kun, ¿eso es veneno? Esto debe ser obra de algún tipo de magia especial. Al levantar la vista, Eri se dio cuenta de que las mariposas estaban dispersando sus escamas por el campo de batalla. Por supuesto, cuando se dio cuenta de que era algún tipo de magia especial, ya era demasiado tarde. Koki y todos los apóstoles cadáveres habían quedado paralizados. Momentos después, Shizuku y Ryutaro salieron de la tormenta de pétalos de cerezo, Shizuku cargando contra Eri y Ryutaro dirigiéndose hacia Koki. Él ni siquiera tuvo tiempo de maldecir su propio descuido, manipuló por reflejo a su dragón y se protegió con su cola, mientras este contraatacaba con sus garras. Claro, Ryutaro era increíblemente rápido en su forma de hombre lobo, pero no era particularmente robusto o fuerte.
Kogi confiaba en que su dragón sería capaz de defenderse de él, pero para su sorpresa, Ryotaro ni siquiera se molestó en intentar esquivar las garras que se dirigían directamente hacia él. En su lugar, Ryotaro simplemente se transformó en un monstruo diferente, uno más adecuado para la defensa y los choques de fuerza pura. ¡Ven a mí, demonio de acero! ¡Transformación a ogro! El maná verde esmeralda se remolinó alrededor de Ryotaro y sus músculos se abultaron al doble de su tamaño habitual. Su piel adquirió un tinte verdoso, su altura aumentó a más de 2 metros y sus caninos se convirtieron en colmillos puntiagudos. Ryotaro rechazó las garras del dragón con la mano izquierda y las desvió con un fluido movimiento de muñeca. La gran cantidad de energía condensada en las garras del dragón le chamuscó un poco el costado izquierdo, pero eso fue todo. Ryotaro, ¿cómo lograste...? Ah, maldita sea, eso dolió, pero bueno, logré bloquearlo, ahora es mi turno. Ryotaro tiró de su brazo derecho hacia atrás y dio un paso adelante con la suficiente fuerza como para romper el suelo debajo. Koki seguía protegido por su cola de dragón, pero Ryotaro parecía decidido a atravesarla de un puñetazo. El ogro ostentaba uno de los niveles de durabilidad y poderes más altos de cualquier monstruo del abismo, y su magia especial era manipulador de impactos. El puño de Ryotaro se estrelló contra la cola del dragón con un estruendo explosivo, desintegrándolo literalmente. La fuerza del impacto lo atravesó y mandó a Koki a volar también. De hecho, ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que se estrellara contra el edificio que había detrás de él, lo atravesara y luego atravesara unos cuantos edificios más. Eri exclamó el nombre de Koki, lanzando un aluvión de plumas de desintegración a Shizuku para intentar pasar por encima de ella y salvar a Koki. Lo siento mucho, Eri, pero yo solo soy el señuelo. ¡Inaba-san, es tu turno ahora! Un ruido estridente sonó, respondiendo a la llamada de Suzu. Eri se giró y vio una esponjosa criatura blanca con ojos carmesí y vetas carmesí que recorrían su pelaje, dirigiéndose directamente hacia ella. Las prominentes orejas de su cabeza dejaban claro qué tipo de animal era. Se trataba del más fuerte de los familiares de Suzu, el conejo pateador Inaba. Aunque era un monstruo del primer piso del abismo, había pasado mucho tiempo alimentándose de la ambrosía que Hajime había derramado y finalmente había adquirido sensibilidad. Después de eso se había entrenado al máximo para perseguir a su mentor, Hajime, y llegó hasta el fondo del abismo. Además, Hajime lo había armado con unas poderosas grebas que aumentaban su fuerza, unos brazaletes para las orejas que aumentaban aún más su inteligencia, y un robusto chaleco hecho de hilos metálicos. Con tan poderosos artefactos a su disposición, Inaba era tan rápido como Shizuku bajo la influencia de la magia de evolución. Eri apenas pudo distinguir sus imágenes posteriores mientras cargaba hacia ella. Un segundo después, había una pata de conejo justo delante de su cara. Al igual que Koki, ni siquiera tuvo tiempo de gritar cuando la patada de Inaba la mandó a volar contra el edificio opuesto al de Koki. Ella también pasó a través de él y luego a través de unos cuantos más. Los apóstoles cadáveres habían conseguido neutralizar su parálisis con magia de desintegración, pero de repente se encontraron demasiado aturdidos para moverse. Además, no estaban seguros de si debían ir tras Eri para protegerla o intentar detener a Shizuku. Sin órdenes les resultaba difícil tomar decisiones. Mientras tanto, Shizuku y Ryotaro volvieron al lado de Suzu. Aquí tienes, Shizu Ryotaro-kun. Suzu sacó bloques de raciones portátiles de su tesoro oculto y se las lanzó a Shizuku y Ryotaro. Gracias, ya estoy empezando a tener temblores, dudo que sobreviva sin estas cosas. Está sonando como un drogadicto, ¿sabes? Ryotaro ignoró el comentario de Shizuku y se lo metió todo en la boca. Un segundo después dejó de temblar y el agotamiento abandonó su voz. Para ser justos, estas cosas sí parecen una especie de droga. Este también era uno de los artefactos de Hajime, el artefacto de tipo alimenticio Checkmate. Lo había fabricado encantando minerales que el cuerpo humano necesitaba, como el hierro, con magia de metamorfosis y evolución, y luego combinando minerales en polvo en un bloque sólido. Estos bloques aumentaban las estéticas básicas de una persona y la resistencia de todo su cuerpo. Además, todos los miembros del grupo llevaban collares encantados con magia de evolución que, combinados con los bloques, duplicaban sus estadísticas. No era tan bueno como la magia de evolución real, pero seguía siendo una gran ayuda. Shizuku y Suzu solo podían lanzar todos esos hechizos a la vez gracias a esos artefactos, y del mismo modo, Ryotaro solo podía soportar los efectos de su transformación gracias a ellos. Por desgracia, los efectos del Checkmate no duraban mucho. Cada uno había tomado uno antes de su asalto a la puerta del santuario, pero la feroz lucha ya había consumido sus efectos, así que ahora cada uno necesitaba otro. Muy bien, hemos conseguido dividirlos, ahora solo tenemos que evitar que se reagrupen. Suzu, cuida de Eri.
De acuerdo, sinceramente se estaba haciendo un poco difícil lidiar con su magia oscura. Las 100 hojas de Onix de Shizuku e incluso los propios familiares de Suzu eran susceptibles a los trucos de Eri. Suzu no podría hacer mucho más y estaba ocupada deshaciendo la magia de estado de Eri, así que tenía más sentido que luchara contra Eri lejos del campo de batalla principal. De ese modo, Suzu no tenía que preocuparse de proteger a todos. Además, el plan siempre había sido dejar que Suzu y Eri se enfrentaran solas, así podrían separar a Koki de la influencia de su espíritu vinculante. Dejaré a mis familiares contigo, ya saben seguir tus órdenes, así que haz un buen uso de ellos. Entendido. Ten cuidado, Suzu. Estaré bien cuando le haya hecho todas las preguntas que necesito que responda y le haya dicho todo lo que quiero que sepa, me aseguraré de darle una buena paliza. Eso suena bien, ya lo tienes, Suzu. Efectivamente, ya has llegado hasta aquí, así que puedes ir a lo loco, eso es lo que vamos a hacer al menos. Un momento después, los tres chocaron sus puños. El puño de Ryutaro era más grande que el de Shizuku y Suzu juntas, lo que hizo que las dos se rieran un poco. Inaba saltó sobre la cabeza de Suzu, momento en que los apóstoles cadáveres volvieron a ponerse en movimiento. De los 150 que quedaban, la mitad se quedó atrás para detener a Shizuku y Ryutaro, mientras que la otra mitad se acercó a ayudar a Eri. Muy bien, nos vemos luego. Suzu se despidió montando su ola de flores de cerezo hacia donde esperaba a Eri. De repente, una columna de luz explotó hacia arriba desde donde había aterrizado Koki. Los edificios cercanos se derrumbaron. El dragón y los mini dragones habían desaparecido cuando Ryutaro había enviado a Koki a volar, pero finalmente habían regresado. Koki salió de los escombros con los ojos desprovistos de emoción, apuntó con su espada a Shizuku y su dragón soltó un rugido y liberó su aliento contra ella. Sin inmutarse, Shizuku se limitó a decir: «Vamos, Ryutaro, pongamos fin a esto». «No hace falta que lo digas 2 veces». Los dos avanzaron con decisión directamente hacia la mortífera explosión. Capítulo 2. Una mano extendida. Parte 3. Suzu se abrió paso entre el cementerio de rascacielos sobre una ola de flores de cerezo, con Inaba descansando sobre su cabeza y sus mariposas revoloteando a su alrededor. No vio ni rastro de Eri, ni siquiera en el tercer edificio contra el que se había estrellado. No solo eso, sino que ni siquiera pudo encontrar a los apóstoles cadáveres que habían ido corriendo a defender a su maestra. Está bien, ya sé que Eri no puede permitirse el lujo de ignorarme a estas alturas. Había una ligera posibilidad de que Eri se hubiera escabullido de ella y hubiera ido a rendirse con Koki, pero Suzu lo dudaba. Después de todo, Eri Nakamura ya no era capaz de ignorar a Suzu Taniguchi. No solo porque dejar a Suzu en libertad hubiera sido un movimiento estratégico horrible, sino porque Suzu estaba segura de que Eri estaba más cabreada con ella que con cualquier otra persona en ese momento. Eri se había burlado, ridiculizado y humillado a Suzu, había dejado claro que Suzu ni siquiera era digna de su atención, y sin embargo, esa misma Suzu patética estaba ahora corriendo en círculos alrededor de ella. Suzu pensó, seguro que debe estar echando humo, poniéndose un poco rígida al imaginar la ira de Eri. Aparte de las explosiones amortiguadas que oía a lo lejos, donde Koki, Shizuku y Ryutaro estaban peleando, había un silencio inquietante en las calles. Se secó nerviosamente el sudor de la frente con la manga mientras miraba a su alrededor tratando de encontrar a Eri. Aunque se había armado de valor antes de venir aquí, volvió a recordar que este campo de batalla podía terminar siendo su tumba, o la de Eri. Este era un punto de inflexión importante en su vida, así que no pudo evitar ponerse un poco tensa. Solo después de reencontrarse con Eri y de luchar contra ella en igualdad de condiciones, Suzu se dio cuenta por fin de lo que quería decirle. «Pero le llegarán mis palabras, y no lo hacen tendré que ser yo quien...» Inaba soltó unos chillidos. Suzu le agradeció por las cosas que dijo. Ella podía interpretar sus chillidos, así que más o menos estaba diciendo: «No estés nerviosa, Suzu, mi niña, me tienes a tu lado y no hay nada que podrá detenernos». Ella se calmó e Inaba le dio una palmadita en la frente con su pata delantera como si le dijera: «Buena niña». Sonriendo un poco, Suzu permaneció en guardia ante los ataques sorpresa. Un segundo después, Inaba soltó un chillido asustado y dio una vuelta sobre la cabeza de Suzu desordenando su cabello. A continuación se apoyó sobre sus patas delanteras y lanzó una poderosa patada hacia atrás con sus patas traseras. Hubo un estallido de chispas y un fuerte estruendo de metal chocando contra metal cuando las grebas de Inaba golpearon una Claymore gris brillante. «Dios, ese conejo sí que es molesto». Suzu se dio la vuelta, sus ojos se encontraron con los de Eri llenos de rabia asesina. Si Inaba no hubiera bloqueado ese golpe, le habría arrancado la cabeza a Suzu. Eri había utilizado la magia oscura para esconderse y atacar a Suzu por sorpresa. Iba muy en serio con matar a Suzu.
Inaba giró sobre la cabeza de Suzu como un bailarín de breakdance y lanzó otra patada con su segunda pierna que creó una onda de choque en espiral. Estaba utilizando una de sus magias especiales, la habilidad derivada de danza aérea, ráfaga de ciclón. Eri batió sus alas y dio un salto mortal para evitar ese ataque. He oído que se necesita mucho tiempo para potenciar a los monstruos con la magia de metamorfosis. ¿Cómo has hecho que ese sea tan fuerte tan rápido? Inaba-san es especial, no le he potenciado mucho, ya era así de fuerte al inicio. A mí me parece una tontería, en cualquier caso te supero en número, apuesto que no tienes muchos otros familiares que sean tan fuertes. ¡Actívate, campo de la oscuridad! El sentido de la vista y el oído de Inaba fueron oscurecidos por el hechizo de Eri. Una tormenta de arena negra bloqueaba su visión, mientras que sus oídos eran asaltados por una cacofonía de ruidos de raspado. Mientras tanto, Eri desató un rayo de desintegración contra Suzu y un aluvión de plumas de desintegración contra las mariposas que revoloteaban a su alrededor. Suzu gritó «Tierra santificada, ciudadela etérea», lanzando otro hechizo de barrera original. Sin embargo, este era uno de los que se le había ocurrido en el momento. Era una barrera múltiple que creaba un aura de limpieza de estado en su interior. 5 de las capas de la barrera fueron eliminadas al instante, pero le dio tiempo suficiente para curar la visión y el oído de Inaba. Sin embargo, como Suzu estaba montando sobre sus flores de cerezo, no pudo defenderse del ataque, así que salió volando. Eso dejó a sus mariposas sin protección, y las plumas de desintegración empezaron a desgarrarlas. Veo que te has tomado tu tiempo para prepararte, Eri. Y no solo yo, respondió. Un segundo después, una horda de apóstoles cadáveres salió en masa de los edificios detrás de Suzu. Todos ellos habían cargado completamente su propia magia de desintegración. Su maná aumentó mientras se preparaban para lanzar un ataque simultáneo contra Suzu, al contrario que antes iban a por todas. Suzu utilizó aerodinámica para crear una plataforma en el aire y se preparó. La tormenta de magia de desintegración cortó la mitad de sus 20 capas de tierra santificada en un instante, pero en ese mismo instante, otras 10 más aparecieron desde el interior de su ciudadela adaptable para reponer las que había perdido. La fortaleza de Suzu era lo suficientemente poderosa como para mantener el ritmo al que la magia de desintegración la iba desgastando. Estaba soportando los ataques combinados de casi 80 apóstoles cadáveres, así como el bombardeo de Eri sin ningún problema. Eri pensó echando humo, maldita sea, ¿cómo es que sus barreras son tan resistentes? Si no supiera por experiencia lo peligroso que es dejar que sus emociones la controlen, ya habría montado en cólera. Eri utilizó su hechizo de interrupción de maná más potente, dispersión de polvo, que no solo perturbaba el maná de la magia que estaba utilizando Suzu, sino que incluso se metió con su flujo interno de maná. El hechizo de interferencia doble debería haber sellado el destino de Suzu, pero... ¡Aún no me doy por vencida! Tienes que estar bromeando. Eri tembló de miedo. A pesar de sus esfuerzos, la fortaleza de Suzu seguía intacta. De hecho, Suzu parecía estar sacando sus barreras incluso más rápido que antes. Eres buena, Eri. Supongo que después de todo tendré que ir con todo. ¿Con todo? No me digas que antes te estabas conteniendo. No exactamente. Es que ahora que ya no tengo que preocuparme de proteger a todo el mundo, puedo centrarme en mi propia pelea. Independientemente de la veracidad de esa afirmación, Eri se vio obligada a admitir que había juzgado mal a Suzu. Es cierto que Suzu tenía un montón de artefactos que le ayudaban, pero sus propias habilidades mágicas también eran mucho mayores de lo que Eri recordaba y pensaba cuánto había entrenado para ser tan buena. Eri se sintió tan sacudida que por un momento su control sobre su propia magia flaqueó, su rayo de desintegración se debilitó, al igual que su hechizo de interrupción de maná, y como Suzu estaba dentro de su propia fortaleza de barreras de curación de estado, los defectos de la disrupción de maná de Eri se curaron al instante. Las flores de cerezo que habían estado dormidas alrededor de Suzu se levantaron como una sola y se tragaron a los apóstoles cadáveres. Esos pétalos son impresionantes, lo reconozco, aún así son demasiado insignificantes para atravesar una barrera mágica de desintegración. Eri sabía que las barreras de desintegración que rodeaban a los apóstoles cadáveres funcionarían igual de bien con las flores de cerezo de Suzu que con las escamas paralizantes de las mariposas, y tal como esperaba, los pétalos de Suzu no pudieron atravesar las defensas de los apóstoles cadáveres. Sin embargo, ese no había sido el objetivo de Suzu en un principio, no había traído estos pétalos para cortar a sus enemigos. ¡Conviértanse en flores de luz! ¡Flores de polvo de estrellas! Hubo un destello cegador de luz, seguido de una explosión ensordecedora. Suzu había hecho explotar el maná de sus flores de cerezo de una sola vez. Habían lanzado una explosión de barrera desde todos los lados y ángulos sobre cada uno de los apóstoles cadáveres.
Cegada momentáneamente, Eri retrocedió instintivamente, se cubrió la cara con el brazo y se cubrió con sus alas. Al cabo de unos segundos, su visión se aclaró, así que desplegó sus alas, solo para descubrir que la mitad de sus apóstoles cadáveres estaban tan destrozados que apenas eran reconocibles, y de los que quedaban, una buena parte estaban lo suficientemente dañados como para no poder luchar con eficacia. Eri apretó los dientes con frustración, pero ni siquiera tuvo la oportunidad de maldecir antes de que Inaba se acercara a ella. Sus ojos brillaban con rabia y parecía estar diciendo: ¿Cómo te atreves a hacerle daño a mi chica? Te voy a hacer pagar. El conejo se lanzó hacia Eri con tal velocidad que ella apenas pudo seguir sus imágenes posteriores. Inaba dio 3 vueltas y lanzó una rapidísima patada circular a la cabeza de Eri. Con la velocidad que había adquirido, la patada de Inaba era casi tan fuerte como un golpe del martillo de guerra de Shia. Confiando en sus reflejos mejorados, Eri levantó sus espadas para bloquear. Por desgracia, eso no fue suficiente para absorber el impacto del golpe, así que salió despedida con tal fuerza que se sintió como si le hubiera atropellado un tren. Con las orejas agitadas por el viento, Inaba persiguió a Eri mientras ella decía: «¡Bestia estúpida!», y tan pronto como la alcanzó, la atacó con un aluvión de patadas muy precisas: patada alta, patada baja, patada en la espalda, patada giratoria. Inaba no paraba en su empeño ni un segundo. Girando como una peonza, lanzó una serie de patadas giratorias. Eri no fue capaz de bloquearlas todas, y más de una de las patadas golpeó su vestido reforzado. Con cada golpe, sentía como si sus órganos internos fueran pasados por una batidora. Finalmente Inaba terminó su asalto con una patada tan rápida que rompió la barrera del sonido y provocó un boom sónico. La espada que Eri utilizó para bloquearla fue pulverizada por el golpe. «¡Esto es ridículo! ¡Ni siquiera Frey tiene un monstruo tan fuerte!». A pesar de la rapidez con la que Eri se alejaba volando, Inaba fue capaz de mantener el ritmo solo con aerodinámica. Eri pensó: «¡Qué broma de mal gusto!». Al final del segundo asalto de Inaba, el vestido de Eri estaba hecho pedazos, y ella iba por su tercera espada ahora. Si no hubiera utilizado la nigromancia para heredar la destreza con la espada de un maestro de la espada muerto, famoso por sus técnicas defensivas, ya se habría convertido en carne picada. Indignada, Eri dejó que una de las patadas de Inaba le destrozara el brazo y a cambio desató una ola de magia de desintegración a su alrededor. Ni siquiera un monstruo tan poderoso como Inaba podía resistir la magia de desintegración, así que rápidamente saltó de nuevo al lado de Suzu. Jadeando, Eri miró a Suzu a través del hueco de su flequillo. Los apóstoles cadáveres que le quedaban, por supuesto, habían sido incapaces de atravesar la ciudadela de Suzu. De hecho, su número se había reducido aún más, ya que Suzu había aislado a los heridos y los había destruido con ráfagas de barrera. Apenas quedaban 20 apóstoles cadáveres en forma de combate. ¿Cómo? ¿Cómo es que soy yo la que está siendo empujada hacia atrás? Tengo un nuevo cuerpo, nuevas habilidades y un ejército de apóstoles cadáveres, así que... ¿Por qué? ¿Por qué soy yo la que está perdiendo? Ni siquiera estoy luchando contra ese monstruo de mente de Nagumo. Es solo Suzu. Solo tengo que vencer a la tonta idiota que siempre está sonriendo y no tiene ninguna preocupación en el mundo. Así que ¿por qué? ¿Por qué eres tú la que está ahí de pie? Eri gritó histéricamente. Se tiró de los cabellos con tanta fuerza que Suzu pensó que podría arrancarse algunos mechones. Habría parecido una niña malcriada haciendo una rabieta si no pareciera tan absolutamente loca. Suzu miró directamente a los ojos manchados de locura de Eri, sus propios ojos tan serenos como la superficie de un lago. Luego, con una voz suave y tranquilizadora, le dijo: «Bueno, es una pregunta sencilla de responder. Estoy aquí porque quiero hablar contigo». ¿Ah? Ya entiendo. Quieres que me arrastre a tus pies como castigo por lo que te hice, ¿verdad? ¿Por eso te has esforzado tanto? Supongo que te has vuelto tan retorcida como yo. Bien, adelante, ríete, me arrastraré todo lo que quieras. Eri se burló de Suzu con los ojos llenos de veneno. Puede que Suzu las considerara mejores amigas, pero Eri la había visto como una simple herramienta para ser utilizada, así que una vez que Suzu había dejado de ser útil, Eri la había desechado. Además, incluso se había reído de la creencia de Suzu de que alguna vez habían sido realmente amigas. Si Suzu había venido por venganza, eso simplificaba las cosas. Le demostraba a Eri que Suzu era realmente una chica superficial y estúpida, y eso la hacía más fácil de manejar en la mente de Eri, pero en contra de las expectativas de Eri, Suzu respondió: «¿Reírme de ti? No, no he venido para eso. Después de todo, te he utilizado tanto como tú a mí, Eri».
Eri preguntó qué quieres decir entrecerrando los ojos. Como Suzu pensaba, Eri sentía verdadera oscuridad, y Nava cambió su atención hacia los apóstoles cadáveres para asegurarse de que no interrumpieran esta importante conversación. Sin embargo, Eri también les había ordenado que se retiraran por ahora, así que se mantuvieron a distancia. La batalla se había detenido por ahora. Tienes razón, Eri. Era una idiota sonriente y superficial que solo se preocupaba de que nadie me odiara. La idea de estar sola me asustaba. La soledad era lo único que no soportaba, así que me aseguraba de estar siempre rodeada de un círculo de amigos. Sí, esa es la Suzu que conozco. Cierto, pero eso no era suficiente. También necesitaba una mejor amiga. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve que nadie te odie si tampoco estás cerca de nadie? La idea de tratar a todos por igual y con justicia sonaba bien, pero la gente normal no era así. Además, ser tachada de complaciente con la gente era algo que Suzu también había querido evitar. Por supuesto, no elegí conscientemente que fueras específicamente mi mejor amiga, pero en última instancia, eres la persona que ocupó el papel de mejor amiga en mi vida. Suzu había intentado fingir que no se daba cuenta, pero incluso entonces, antes de que Eri traicionara a todos en el palacio, había sospechado en el fondo de su mente que Eri podría no haber sido realmente su mejor amiga. En el gran laberinto de Orcus, cuando vio a Shizuko y a Kaori luchar por permanecer juntas, incluso cuando su muerte estaba casi asegurada, Suzu se había dado cuenta de que ella y Eri no tenían ese tipo de relación tan estrecha. ¿Y cuál es tu punto? Lo siento, dijiste que solo era una herramienta para tus fines, pero ni siquiera tengo derecho a enfadarme por eso. Después de todo, yo te traté exactamente igual. Espera, no me digas que has venido hasta aquí solo para decirme esta mierda sin sentido. ¿De verdad crees que me importa una mierda? Si es así, eres aún más estúpida de lo que pensaba. Ahora que tengo a Kogi-kun en mis manos, eres menos útil para mí, Suzu. Eri le lanzó a Suzu una mirada condescendiente. No podía creer que Suzu hubiera venido a perder el tiempo con esto. Pero entonces Suzu la miró, sonrió y respondió: Sí, lo sé, lo hago por mí, no por ti. Solo quería disculparme para limpiar mi conciencia. Bueno, definitivamente te has vuelto más descarada desde la última vez que te vi. Lo reconozco. Entonces, ¿hemos terminado? No, todavía hay algunas preguntas que quiero hacerte. Dime, Eri, ¿por qué te enamoraste de Kogi-kun? Suzu había sacado el tema como si estuvieran haciendo una pequeña charla de camino a casa desde la escuela. Eri no podía creer que esa fuera la gran pregunta de Suzu, pero antes de que pudiera decir nada, Suzu le lanzó un aluvión de preguntas complementarias. Además, ¿tenías problemas en casa? Venías mucho a mi casa, pero nunca me dejabas visitar la tuya, así que me imaginé que las cosas no iban muy bien allí. Tampoco hablabas de tu madre ni tu padre. ¿No se llevaban bien? O espera, ¿Koki te ayudó cuando tenías problemas familiares? ¿Por eso fue que te enamoraste de él? Suzu estaba tentando a la suerte haciendo todas esas preguntas de sondeo. No había sido tan atrevida en el pasado, así que nunca se había armado de valor para hacer preguntas tan personales. Además, sus conjeturas eran sorprendentemente acertadas. Aunque Suzu había fingido no darse cuenta de nada, en realidad le había estado prestando bastante atención a Eri. Solo que no quería tensar su relación, así que había evitado decir nada. En contra de las apariencias, era bastante perspicaz. De hecho, la razón por la que Suzu había elegido inconscientemente a Eri como su mejor amiga podía ser porque simpatizaba con la situación de Eri. La situación familiar de Suzu no había sido la mejor al crecer, por lo tanto había percibido algo similar en Eri, lo que podría haber sido la razón por la que la había elegido. En cualquier caso, a Eri no le hizo ninguna gracia que Suzu rabiera viejas heridas con una sonrisa en la cara, así que en lugar de responder, lanzó magia de desintegración. La sonrisa de Suzu se hizo aún más grande, ya que la reacción de Eri le indicó que había acertado. A continuación, invocó casualmente su ciudadela para defenderse. Un ataque desordenado lanzado con frustración no tenía ninguna posibilidad de atravesar las defensas de un maestro de barreras, así que obviamente no alcanzó a Suzu. Vamos, Eri, cuéntame, quiero saber más sobre ti. Te llamé mi mejor amiga, pero nunca intenté conocerte realmente, así que ahora quiero cambiar eso. Te has convertido en una perra maldita desde la última vez que te vi, Suzu. O espera, ¿siempre fuiste así? En cualquier caso, yo... No cambies el tema, Eri. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hizo ser tan retorcida? ¿Por qué estás tan obsesionada con Kogi-kun? Por favor, dímelo. ¡Ay, ya cállate!
Cálmate, necesito mantener la cabeza despejada. Mi enemiga es solo una humana débil. No necesito enormes ataques para derribarla. Una ráfaga concentrada y precisa es todo lo que necesito. Eri repitió una y otra vez esos pensamientos tranquilizadores en su cabeza mientras empezaba a reunir maná en el filo de su espada. Apretando los dientes, Eri se elevó hacia el cielo e invirtió el agarre de su espada. Entonces se lanzó contra Suzu, con la espada extendida delante de ella. Esta era una de las técnicas de espada que había heredado a través de la nigromancia, el colmillo caído. Normalmente se suponía que tenías que usar la magia del viento para lanzarte hacia arriba y luego usar el peso de tu cuerpo para acelerar la caída y romper la barrera del enemigo en un solo punto, pero Eri podía por supuesto volar en su lugar y también estaba mejorando su empuje con magia de desintegración concentrada. ¿Ni siquiera esto es suficiente para atravesar tus defensas? Yo también puedo concentrar toda mi mana en un solo punto, ¿sabes? En la expresión de Suzu no había desprecio, ira u odio. Estaba claro que lo único que quería era saber más sobre Eri. Sin embargo, eso solo hizo que Eri se enfadara aún más. Además, dices que ahora eres un apóstol, pero eres al menos un 20, no, un 30% más débil que un apóstol de verdad. Kaori me mostró de primera mano lo que puede hacer la verdadera magia de desintegración. ¿Estás diciendo que soy inferior? Es solo un análisis objetivo. Ni siquiera estás usando dos espadas a la vez. Eso es porque no puedes, ¿verdad? No fuiste capaz de copiar el manejo de la espada de un apóstol real. Parece que usaste la nigromancia para dominar la de Melsan en su lugar, pero su manejo de la espada se centraba en la defensa. Bueno, es gracias a esa habilidad defensiva que pudiste sobrevivir al ataque de Inaba-san, así que no es que sea inútil. No te pongas ingreída, Suzu. Algo de miedo se coló en la voz de Eri, pero rápidamente se lo sacudió, sin querer aceptar que Suzu de entre todas las personas pudiera haberla abrumado. A continuación, puso aún más fuerza en su empuje y añadió más maná a su magia de desintegración. Sin embargo, no pudo atravesar la sólida barrera de Suzu. Era como enfrentarse a una manifestación física de la determinación de Suzu. No voy a apartar la vista por más tiempo. Estoy cansada de perder las cosas que me importan porque fingí no ver la verdad. Estoy cansada de perder las cosas que me importan porque no intenté arreglar mi propia ignorancia. Así que por favor, Eri, cuéntame más sobre ti. Ya cállate, no tiene sentido aprender sobre mí ahora. Eri derribó de una patada la barrera de Suzu y salió volando. Al darse cuenta de que su espada no podía atravesarla, disparó otro rayo de desintegración contra Suzu. Estaba tratando de forzar las cosas en una batalla de desgaste. Al fin y al cabo, su suministro ilimitado de maná era la mayor ventaja que tenía sobre Suzu. Los apóstoles cadáveres de Eri también entraron en acción al igual que Inaba. Sí tiene sentido. Quiero aprender más sobre ti, saber cómo piensas para poder volver a ser tu amiga. ¿Qué acabas de decir? Eso era lo último que esperaba que dijera Suzu. Después de todo, había traicionado a Suzu de la forma más cruel posible. Había matado a un montón de gente y estaba intentando matarla ahora mismo. Solo una persona demente pediría ser amigos de nuevo después de todo eso. Si esto era algún nuevo tipo de ataque mental, entonces estaba funcionando. No había nada que pudiera pillar a Eri tan desprevenida como esa afirmación. ¿Te parece raro? Quiero decir, definitivamente lo es. Hiciste todas esas cosas horribles y estás intentando matarme incluso ahora. ¿Por fin perdiste la cabeza? No, estoy perfectamente cuerda, muchas gracias. Sé que es raro querer seguir siendo amigas después de todo lo que ha pasado, pero es lo que realmente siento. Quiero decir, todavía recuerdo. ¿Recordar qué? Tu sonrisa, Eri. Eri pareció más confundida por esa respuesta, pero a Suzu no parecía importarle. Su sonrisa se volvió nostálgica y dijo: tus sonrisas eran normalmente tan reservadas y ahora me doy cuenta de que probablemente eran todas falsas, pero ya sabes. Había momentos en los que venías a dormir a mi casa, o cuando hablábamos de camino a casa desde el colegio, o cuando íbamos al parque los fines de semana para matar el tiempo, en los que hacías ese tipo de sonrisas perezosas, o me dedicabas esa sonrisa sarcástica, en la que parecías que realmente te estabas divirtiendo. Recuerdo esas sonrisas. Si realmente hubieras actuado todo el tiempo, no habrías sonreído así, ¿verdad? ¿No eran esos destellos de emoción los que mostraban tus verdaderos sentimientos? ¿No fue la única vez que estuviste un poco feliz cuando saliste conmigo? Creo que ese es el caso, al menos. Eri no dijo nada en respuesta. Su flequillo ocultaba sus ojos y la luz de su rayo de desintegración hacía difícil distinguir su expresión.
Ahora que Suzu ya no temía ser odiada, sus palabras tenían un peso inmenso. Estaba dispuesta a arriesgarse a perder a Eri por completo porque sabía que, si no se obligaba a seguir este espinoso camino, nunca conseguiría realmente lo que quería. Vuelve con nosotros, Eri. Tú y Koki-kun pueden unirse a nosotros. Vivir en un mundo en el que solo estén ustedes dos es demasiado triste. Quiero estar contigo, Eri, durante el mayor tiempo posible incluso, y quiero que esta vez seamos realmente mejores amigas. Suzu cerró uno de sus abanicos y lo guardó en la funda de su cintura. Luego le extendió la mano a Eri. Si coges mi mano, te juro que no dejaré que nadie te haga daño. No importa lo que digan, incluso si Nagumo-kun se vuelve contra mí, yo te protegeré, Eri. La voz decidida de Suzu resonó en la ciudad en ruinas. Hablaba muy en serio. Este era el verdadero deseo de Suzu. Si Eri aceptaba su mano, nunca faltaría su palabra. El rayo de desintegración de Eri continuó debilitándose cada vez más, reduciéndose a un delgado hilo y desapareciendo después por completo. Los apóstoles cadáveres dejaron de moverse, e Inaba también se quedó en su sitio, esperando a ver qué pasaba. Suzu descartó su ciudadela, no quería ningún muro entre ella y Eri. Las mariposas negras eran lo único que quedaban, revoloteando suavemente entre las dos chicas. Era como una escena de cuento de hadas, las dos mirándose mientras las mariposas revoloteaban por el aire como flores de cerezo. Suzu estiró el brazo todo lo que pudo, esperando, rogando que sus sentimientos llegaran a ella. También mantuvo su mirada fija en ella, decidida a hacer que Eri sea su mejor amiga una vez más. Después de lo que pareció una eternidad, Eri finalmente levantó la vista. Sin embargo, sus ojos no estaban llenos de alegría, sino de un frío y duro desprecio. Realmente eres una gran idiota. Suzu se puso rígida, sus dedos temblaron y sus ojos se llenaron de lágrimas. Un segundo después, una luz brillante apareció en lo alto. Por reflejo miró hacia arriba y vio un enorme círculo mágico que llenaba el cielo sobre ella. Esa luz gris, ¿cuándo fue que la hiciste? Efectivamente, ese círculo mágico estaba compuesto en su totalidad por plumas grises. En otras palabras, Eri lo había hecho ella misma. Hace tiempo que se había dado cuenta de que no podía atravesar la barrera de Suzu, así que había decidido seguirle el juego para que ella misma la bajara. Sinceramente quería matarte con mis propias manos, pero te mereces esto por ponerte tan arrogante. Un espeso miasma negro comenzó a brotar del círculo mágico en el cielo. Era exactamente igual al que había salido de la fisura en el cielo que había aparecido sobre la montaña divina, y al igual que aquel, este círculo mágico era un hechizo de invocación. Después de unos segundos, lo que parecía una lluvia negra comenzó a caer sobre la ciudad, y a medida que el aguacero se acercaba, Suzu se dio cuenta de que lo que había pensado que eran gotas, en realidad eran monstruos. Eri había convocado una horda tan fuerte como el enjambre de monstruos que habitaban en el abismo. Estoy cansada de tus tonterías, ahógate en un mar de monstruos y muere. Suzu permaneció en silencio, negándose a responder al comentario de Eri. ¿Cómo se siente realmente Eri? ¿De verdad no le importa nada de lo que he dicho? Suzu no podía entender el verdadero significado de la fría e inescrutable mirada de Eri. Los monstruos habían caído lo suficientemente rápido como para que Suzu pudiera distinguir sus características individuales. La mayoría eran Weavers, pero también habían bestias de 4 patas que utilizaban una magia especial para crear puntos de apoyo en el aire. Ya habían salido cientos de ellos del círculo mágico, y cada segundo salían más. A pesar de lo fuerte que era Inaba, ni siquiera él podía manejar un ejército tan grande por sí solo. A juzgar por las explosiones de la distancia, Shizuku y Ryutaro tampoco estaban en condiciones de correr en ayuda de Suzu. A este ritmo, ella se vería abrumada por los números. Eri había desechado su orgullo y había resuelto matar a Suzu por cualquier medio, incluso si eso significaba confiar en algo más que en sus propias habilidades. Pero a pesar de que las palabras de Suzu no habían logrado convencer a Eri, a pesar de que la mano que le había ofrecido había sido apartada como si fuera tierra, Suzu se negaba a rendirse. Inaba-san, encárgate del círculo mágico. Inaba exclamó mientras salía de su plataforma aérea y salía disparada hacia el círculo mágico. Mientras se elevaba, dio múltiples patadas al aire acelerando su ascenso a velocidades ridículas. Mientras tanto, Suzu sacó el abanico que había guardado y le extendió frente a ella, sacudiendo las lágrimas de sus ojos. ¿Fue realmente una buena idea enviar a tu guardaespaldas? Eri ordenó a sus apóstoles cadáveres que atacaran mientras reunía su maná para disparar otro rayo de desintegración a Suzu. Quería acabar con esta farsa lo antes posible, así que optó por ir a por todas.
Sin embargo, Eri no llegó a disparar ese rayo, debido a que algunos de sus propios apóstoles cadáveres se giraron para disparar sus ataques contra ella. Se apartó del camino y se dio cuenta de que los apóstoles cadáveres que no la atacaban se levantaban para interceptar a la oleada de monstruos. ¿Por qué no siguen mis órdenes? Han pasado demasiado tiempo mirando mis mariposas. ¿Qué se supone que significa eso? Eri se había asegurado de derribar todas las mariposas que pudo y las había vigilado de cerca para asegurarse de que sus escamas paralizantes no incapacitaran a sus apóstoles cadáveres. Esas escamas paralizantes deberían haber sido la única magia especial de las mariposas, ya que se suponía que los monstruos solo tenían una variedad de magia especial. Podían tener habilidades derivadas de esa magia especial raíz, pero lo que estaba ocurriendo claramente no tenía nada que ver con la parálisis. Suzu bajó su abanico y una de sus mariposas se posó en su cabello. La verdadera magia especial de estas mariposas es el poder de causar alucinaciones en cualquiera que vea los patrones de sus alas. Las escamas de parálisis eran solo una fachada. No puede ser. Sí, ahora mismo tus apóstoles cadáveres creen que eres yo y que tus monstruos son mis familiares. La magia especial no se activaba inmediatamente cuando alguien veía las alas de las mariposas. Era una hipnosis lenta que tardaba en arraigar la mente de las víctimas. Las escamas de parálisis no habían sido más que una ilusión, una proyección holográfica que era una de las habilidades derivadas de la magia especial de hipnosis principal de las mariposas. Una vez más, Eri se sorprendió de lo preparada que estaba Suzu. Sin embargo, ella seguía llevando la delantera. Aunque los apóstoles cadáveres eran poderosos, los superaban ampliamente en número. Una veintena de apóstoles no eran suficientes para proteger a Suzu de la horda. Eri se repetía a sí misma eso para sacudirse la inquietud, pero entonces escuchó una serie de explosiones masivas. Los fuegos artificiales florecieron en el cielo de la ciudad en ruinas. Las mariposas que habían volado al encuentro del ejército de monstruos habían explotado al entrar en contacto con ellas. Eri se cubrió la cara con los brazos mientras una ola de calor la bañaba. Cuando por fin pudo levantar la vista, su visión mejorada le mostró un torrente de sangre y carne lloviendo, mientras Inaba atravesaba el círculo mágico que tanto le había costado construir. Inaba había cargado directamente a través del ejército de monstruos, por lo que su armadura había recibido una buena paliza, pero de todos modos había llegado a su destino y completado su misión. Gracias a sus esfuerzos, no entraron más monstruos en el círculo de invocación y solo quedaron unos 500 del ejército inicial, mientras la sangre y las vísceras llovían a su alrededor. ¿De verdad pensaste que había conseguido convertir a miles de mariposas en mis familiares en solo 3 días? Si la parálisis era una fachada, entonces... ya veo. El resto eran todos falsos. Eran golems como las espadas de Shizuku, ¿verdad? Suzu sintió con una sonrisa, admitiendo su artimaña. La gran mayoría del enjambre de mariposas habían estado formada por golems biológicos que Hajime había fabricado. El efecto paralizante de las escamas había venido en realidad del spray tóxico que habían estado esparciendo constantemente. Y todas las mariposas falsas tienen pequeños tesoros ocultos pegados llenos hasta el borde de explosivos. Nagumo-kun dijo que los explosivos podían hacer volar cualquier cosa a una docena de metros a la redonda. Es algo bastante aterrador, de verdad. Los abanicos de Suzu empezaron a brillar mientras hablaba. La luz naranja irradiaba desde su centro, extendiéndose hacia las costillas de los abanicos en un hermoso patrón geométrico. Todavía tengo monstruos más que suficientes para enterrarte. Mientras los mantenga alejados de tus mariposas, tú... ¡Actívate! ¡Tierra santificada! ¡Santuario del olvido! El maná naranja se extendió radialmente a su alrededor, cubriendo todo hasta 1 kilómetro de distancia y 2 kilómetros por encima de ella. Entonces, una enorme barrera cilíndrica surgió en los bordes de su explosión de maná. Todos los monstruos que ella había convocado estaban encerrados en ella. Solo Inaba, que sabía lo que se avecinaba, había logrado escapar del alcance de la barrera. Suspirando, Suzu agitó sus abanicos con manos temblorosas para dibujar también una barrera a su alrededor. Esta es una barrera espacial. Si intentas romperla, destruirá el espacio que te rodea. Ella había sacado su última carta de triunfo. Estaba claro por lo pálida que estaba que había utilizado la mayor parte de su maná en este hechizo, pero había merecido la pena. Eri bajó la espada y se quedó mirando a Suzu, aunque sus apóstoles cadáveres estaban matando a sus monstruos y las mariposas explotaban periódicamente. El campo de batalla se sentía inquietantemente silencioso. ¿Es realmente el final del camino? No me lo puedo creer. Pensar que sería Suzu de entre todas las personas la que arruinaría mis planes. Deberías haberte acobardado en un rincón mientras Eiji destruía el mundo. Todo esto es culpa de ese monstruo imparable. Tienes razón, Nagumo-kun nos ayudó mucho. Honestamente no habría llegado tan lejos sin sus artefactos, pero sabes,
Estoy aquí porque esto es lo que decidí hacer. Estoy aquí porque sabía que si no forzaba mi camino hasta aquí, no volvería a verte, y si eso ocurriera, perderías hasta el más mínimo rato de felicidad que solía sentir. Entonces, ¿estás diciendo que hiciste todo esto por mí? Sí, así es, aunque también lo hice por mis propias razones egoístas. Quiero volver a ser tu amiga, así que... Esta era la última oportunidad que tenía Suzu para llegar a Eri. No sabía por qué, pero estaba segura de que lo era. Sin importarle si se quedaba ronca, Suzu gritó con toda la determinación que pudo reunir. ¡Toma mi mano, Eri! Eri no dijo nada y levantó la vista. Sus ojos vacíos reflejaban el cielo y sus labios se curvaron en el más leve indicio de una sonrisa sarcástica. Con el maná gris encendiéndose a su alrededor, se preparó una vez más para lanzar un rayo de desintegración, con el rostro retorcido en un gruñido doloroso mientras las lágrimas de sangre corrían por sus mejillas. Eri nunca había tratado de usar tanto maná a la vez, pero sabía que, a menos que lo hiciera, nunca atravesaría las defensas de Suzu. Así, envió sus plumas para crear otro círculo mágico extremadamente intrincado. ¡Te convertiré en polvo! Lanzó un hechizo oscuro compuesto que afectaba a los 5 sentidos a la vez y también interrumpía el flujo de maná dentro de su objetivo para hacerlo enloquecer. En cuanto disparó el hechizo, cargó desesperadamente contra Suzu con su Claymore gritando ¡Muere! Eri había volcado todo lo que le quedaba en este último ataque, y era el más fuerte hasta el momento. Quería dejar bien en claro que Suzu solo tenía dos opciones, tenía que dejarse matar o matar a Eri primero. Pasara lo que pasara, Eri se negó a agarrar la mano de Suzu. Sintiendo su determinación, Suzu se mordió el labio con tanta fuerza que le salió sangre. Por desgracia, su determinación no había sido suficiente. A pesar de lo mucho que había luchado, su mano no pudo alcanzar a Eri. ¿Por qué las cosas tuvieron que acabar así? En realidad, creo que eso es demasiado cliché incluso para mí. Forzando una sonrisa a través de sus lágrimas, Suzu vio cómo la Claymore de Eri atravesaba su barrera y le atravesaba el pecho. Una sonrisa demente apareció en el temible rostro de Eri mientras se mostraba segura de su victoria, pero entonces vio cómo Suzu se deshacía y se convertía en una bandada de mariposas negras. Los ojos de Eri se abrieron de par en par sorprendida, entonces vio otra bandada de mariposas negras en el borde de su visión y se giró para ver a la verdadera Suzu aparecer detrás de ella. Era la Suzu que había lanzado el Santuario del Olvido. Eri tardó solo un momento en darse cuenta de lo que había ocurrido. Ella también había estado mirando a las mariposas, así que era lógico que se viera afectada por las alucinaciones. Mientras Eri había estado reuniendo su maná, Suzu había tenido tiempo de sobra para dejar un señuelo en su lugar y ponerse detrás de Eri. La concentración que se requería para lanzar un hechizo tan poderoso había funcionado en contra de Eri. Mientras Eri echaba humo, Suzu parecía sorprendentemente desapasionada mientras levantaba las manos en el aire. Sin embargo, le temblaban los dedos, y no solo por el cansancio. ¡Santuario del Olvido! ¡Sello final! Suzu proclamó mientras bajaba sus dos abanicos, haciendo que la enorme barrera que estaban encerrados Eri y sus monstruos parpadeara. Eri bajó la espada derrotada, poco antes de que una cegadora ráfaga de luz naranja la sobrecogiera. La explosión y la onda expansiva que la acompañaron se detuvieron en los bordes del Santuario del Olvido, y ningún sonido escapó tampoco de la barrera. Nada podría haber sobrevivido a esa vorágine de destrucción espacial, excepto por supuesto Suzu, que estaba protegida por su propia barrera espacial. Finalmente la tormenta de luz naranja se desvaneció, dejando el silencio a su paso. Los trozos de carne de monstruos y los apóstoles cadáveres cubrían el suelo y los escombros de los edificios pulverizados. Los restos de las creaciones no muertas de Eri apenas eran reconocibles, y Eri también estaba allí, desangrándose sobre un montón de escombros. Inaba saltó ligeramente sobre la cabeza de Suzu y le dio unas tiernas palmaditas en la frente con su pata delantera. Suzu trató de dedicarle una sonrisa tranquilizadora, pero no pudo, y después de unos segundos, finalmente bajó volando hasta el lugar donde se encontraba Eri. Gracias a la resistencia que le otorgaba su apostolización, Eri había conseguido a duras penas aferrarse a la vida. ¡Ya! ¡Mátame! ¡Eri! Amigas, no me hagas reír. Prefiero morir que ser tú. Eri había tomado su decisión y por desgracia era tan terca como Suzu. Todo esto es tan estúpido. Solo quería... ¿Solo querías qué? Dime, Eri. Eri se calló, negándose a divulgar más de sus pensamientos internos a Suzu. La vitalidad se le escapaba poco a poco, y si Suzu no hacía nada, realmente moriría en unos minutos.
Si Eri no quería estar con Suzu, arrastrarla por la fuerza no serviría de nada. Suzu tenía que hacer las paces con ese hecho. Las cosas a medias simplemente conducirían a una repetición de la tragedia del castillo de Hylia. Suzu sabía por dolorosa experiencia lo que ocurriría cuando se apartaba la mirada de la realidad y se aferraba a mentiras convenientes. Si sus palabras no habían llegado a Eri, lo menos que podía hacer era poner fin a esto ella misma. Al fin y al cabo, a pesar de que su relación se había construido a base de mentiras, Suzu y Eri seguían siendo las mejores amigas, y precisamente porque Suzu aún quería ser una verdadera amiga de Eri, se armó de valor y guardó el frasco. Agarrando su abanico, miró a Eri a los ojos. Sin embargo, antes de que pudiera asestar el golpe definitivo, una explosión de maná resonó en la distancia. El gigantesco dragón blanco de Kouki creció hasta alcanzar proporciones aún mayores y luego se transformó en la forma de un hombre. Era difícil saber si aquel rugido era de desafío o un grito de dolor. Eri murmuró el nombre de Kouki con los ojos abiertos. Si no fuera por eso, ella había interpretado claramente el rugido como lo segundo. El gigante de luz golpeó el suelo con su puño, provocando un terremoto que se sintió hasta donde estaban Suzu y Eri. Durante unos segundos se quedaron mirando con asombro, pero entonces el gigante de luz se atenuó y desapareció, casi como si aquel ataque hubiera sido el último y desesperado intento de su dueño por luchar por su vida. Eri volvió a gritar desesperadamente el nombre de Kouki. A pesar de sus heridas mortales, Eri consiguió envolverse en maná y materializar sus alas. Se puso en pie a la fuerza, se elevó en el aire y voló hacia donde el gigante de luz había desaparecido, hacia Kouki. Suzu se limitó a mirar atónita durante unos segundos, pero luego recuperó el sentido común. Gritó el nombre de Eri y se apresuró a sacar su Skyboard, obligando a su agotado cuerpo a entrar en acción, y voló detrás de Eri. Al fin terminé. Y bueno, gente, ese fue el capítulo 2 del volumen 12 de la novela ligera de Arifureta. Chuta, este video duró más de lo que pensé. Ya nada, bueno gente, en resumen, Suzu no pudo evangelizar a Eri y ahora nos falta ver la otra pelea de Shizuku y Ryutaro contra Kouki. Ya, lo voy a dejar ahí. Espero les haya gustado, gente. Si fue así, déjame tu like, por favor. Este video duró más de hora y media. Comenta qué te pareció el capítulo, la pelea de los amigos. Hazme el bendito favor de suscribirte si no lo estás. Y si quieres apoyar al canal, puedes volverte miembro, por favor. Antes de irme, vamos con los saludos de los primeros que comentaron el video anterior. Saludos para Steven Gil, Jesús Fernández, Miguel Antonio Rojas, Luis Alberto Giraldo, Oliver Cayo, Cobra Phoenix y Máximo Fender. También para los miembros del canal, Arthur y Nanashi, gracias y espero que hayan visto todo el video. Eso fue todo, gente. El Autor JT se despide y está muy cansado. Para el próximo video les traeré el capítulo 3, esperemos que sea más corto. Y ahí veremos cómo termina la pelea entre los amiguis. Listo, me voy, que les vaya bien. Chao.